Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo les va? Para que sepas un montón de información, para que sepas, viste el programa de ayer que te contábamos las internas, que la rosca del fin de semana. Ayer a la noche, pocos durmieron. El revuelo que se despertó en el frente de la coalición gobernante tras los dichos de Guzmán que salió, te lo contaba Rosario Ayerdi, en exclusiva, con colegas, obviamente avalado por Alberto Fernández, no solo a sostener su propia gestión, sino también a anticipar un dato de inflación que mañana va a dar a conocer el INDEC, que va a estar por encima del 6%, en particular en lo que respecta a alimentos. El revuelo interno tiene un asidero. Era la expectativa de una parte, de una porción de la coalición gobernante, de que fuese Guzmán quien en el festejo de Semana Santa saliera eyectado del gabinete. Pues no, todo indica que eso no sucedería hasta el momento. De todas maneras, hay enfrentamientos. Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires se anticipó al dato de inflación de mañana, que va a tener con certeza mayor peso inflacionario sobre la provincia que él gestiona. Y habló de las medidas que como gobernador va a tomar para combatir la inflación. Lo escuchamos. Por un lado, un programa económico. Eso hoy ya existe. Claro. Y ahora hablaremos de las características de ese programa. Pero por otro lado se necesita el apoyo político. Porque la economía no funciona en un vacío. La economía funciona en un contexto de relaciones de poder. Si la política está desordenada, es mucho más difícil lograr cualquier cosa. Tiene que ver primero con acercar el productor al consumidor y abaratar los bienes básicos de la canasta básica, los bienes alimentarios, los bienes que tienen que ver con la supervivencia cotidiana y la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y por otro lado, que los instrumentos, las herramientas, las canastas, los acuerdos que lleva adelante el gobierno nacional a través de su Ministerio de Economía, a través de su Secretaría de Comercio, en la provincia de Buenos Aires son ley y la vamos a hacer cumplir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Lo de Kicillof fue hace un rato nada más. Él sale a mostrar su gestión y, por supuesto, a hablar de cumplir la ley. Cuando habla de cumplir la ley, estimamos está hablando de la ley de lealtad comercial o ley de abastecimiento, herramientas que incluso él, bajo su supervisión como ministro de Economía, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la última presidencia, el ministro de Economía, revisó. Bueno, justamente lo que le están pidiendo muchos funcionarios del ala kirchnerista a la gestión albertista es que haga cumplir las herramientas que tiene para adoctrinar a aquellos empresarios que se salen y, por ejemplo, no ponen el stock en las góndolas y entonces hay remarcación de precio por faltante de stock. Solo por mencionar algo sutil, o la cartelización que hay sobre determinados sectores de nuestra economía. Pero eso evidencia, en realidad, una respuesta. Por eso me voy a correr y les voy a mostrar por lo que para nosotros es la imagen del día. Si pensábamos que la Argentina era una Argentina de grieta en términos políticos, en donde de un lado íbamos a tener al ala macrista del PRO de Juntos por el Cambio, del otro lado al ala peronista / kirchnerista, no, pues no, la coalición gobernante está en grieta. Y esta grieta pensamos que se iba a soslayar en los últimos días porque había una sensación de que todos tenían un punto en común, que un cambio de gabinete le iba a venir bien para empoderar al presidente. Un cambio de gabinete que, por supuesto, hoy es crucial el tema económico. Se entendía que iba a ir por el lado económico, pero sin embargo Alberto Fernández, que viene escuchando a varios empresarios en los últimos días, no descansó el fin de semana, no sé cuánto pudo aprovechar del nacimiento de su hijo, lo que sí podemos decir por información que nos llega es que viene de reuniones en reuniones y va escuchando opiniones, no solo ya de quienes lo acompañan en la gestión, sino también del empresariado. Hay muchos empresarios que le dicen, ojo que Guzmán es de lo mejor que tenés. Lo dijo acá el CEO de Syngenta, un empresario que pone pie muy fuerte en el sector agroindustrial, digamos, un sector que naturalmente está en tensión constante con el gobierno. Guzmán es lo mejor que tiene el gabinete. Lo dice ese empresario y lo dicen muchos. Y se lo están diciendo a Alberto. Y le están pidiendo que resista y que se separe aún más, al menos desde la esfera pública, de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, es que Cristina hoy es también el poder. Cristina, nadie puede olvidar que fue quien consagró a Alberto presidente. Fue quien lo eligió y mediante redes sociales anunció cómo iba a ser y cómo iba a conformarse la fórmula que finalmente lo tuvo como presidente en esa candidatura. ¿Pero por qué hablamos de esta fracción? Porque de un lado tenemos la postura de Alberto, que hoy pareciera ser que ratifica a Guzmán, lo hace sutilmente, lo deja hablar, sale a hablar en un canal amigo, siguen hablando en canales amigos, los funcionarios les cuesta mucho sentarse y tener interlocutores válidamente críticos. Y Guzmán, como lo escuchábamos recién en el tape,
atención porque pone el foco sobre esto no es solamente barajar y dar de nuevo con la emisión, barajar y dar de nuevo con políticas macroeconómicas, sino también se necesita cierto orden político. Utiliza esa expresión. De un lado, de la grieta, Alberto y Guzmán, y hasta entonces, por lo menos podemos decir, del otro lado, Cristina, Máximo, La Cámpora y Kicillof, que es el alfil económico. Y por supuesto, quien gestiona una de las provincias más importantes del país. En esta grieta que tenemos hoy, está dando vuelta el futuro de nuestra economía, porque no es una situación fácil, sobre todo cuando todavía queda más de 1 año y medio de gestión, y en una situación de incertidumbre sobre el rumbo económico. Y no se olviden que en unos meses nada más viene el Fondo Monetario a tocar la puerta y revisar si lo prometido se ha cumplido, si esas metas pactadas son cumplidas. Mientras tanto, giran también las posibilidades de cambio de gabinete. Ahora ya no tanto por el lado de Guzmán, sino que empiezan a sonar creaciones de nuevos ministerios, cómo juega Sergio Massa, qué puede suceder con el futuro del ministro de Producción Culfas, pero es menor en función de que esta ala en realidad había puesto el foco sobre Guzmán. Guzmán que hoy sale empoderado de esta situación, al menos hasta ahora. Mañana es un día crucial, por eso se adelantó el ministro de Economía. Mañana sale el dato de inflación del INDEC. Va a ser un antes y un después, porque también es lo que van a utilizar desde la CGT y desde los gremios para decir, muchachos, nosotros podemos hacer lo que sea para contener las bases y que no vayan a la calle, pero no podemos hacer demasiado si la inflación es tan galopante. ¿Y qué hacemos con las organizaciones sociales que con todo derecho también levantan la mano y dicen, lo que ustedes nos dan de ayuda no sirve y no alcanza? Se erosiona mes a mes cuando lo que está al tope de lo que más aumentan son los alimentos de la canasta básica. Sin dudas, el festejo de que la caída en el índice de pobreza e indigencia que vimos en algunos funcionarios es un festejo que durará lo que un suspiro si esos índices de inflación y sobre todo en el sector de alimentos siguen en alza como hasta ahora. Le doy la bienvenida a nuestro equipo. Roa Yardi esto lo anticipó, quiero decir que esta grieta la anticipó Roa Yardi ayer cuando dijo, ojo, porque Guzmán dijo esto, fue un urgente, lo tuvo en exclusiva Roa Yardi. Dari Mizrahi, Martincito Angulo, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Buenas noches, Marces. Y la verdad que Alberto Fernández tiene un borrador de los cambios que quiere hacer para su gobierno. ¿Va a haber cambios en el gobierno de Alberto Fernández? Sí, y los va a terminar de analizar este fin de semana. Ahora, la pregunta que se hace el propio Alberto Fernández es ¿hasta dónde puede haber un relanzamiento o un recambio de gabinete si no se mueve el ala económica, la que hoy está cuestionada, la que mañana va a quedar en la mira nuevamente cuando se conozca el índice de inflación? ¿Lo quiere soltar a Martín Guzmán, Alberto Fernández? No. Pero ¿hasta dónde puede? Lo envalentonó incluso a Martín Guzmán. Le dijo, estuvo el domingo con él en la Quinta de Olivos, le dijo que lo sostiene. Están viendo la reacción del kirchnerismo en estos 2 o 3 días que quedan. Mañana va a hablar también Cristina Kirchner y están pensando en qué puede llegar a decir la vicepresidenta. Ahora, o sea que puede ser que Alberto haya mandado a Guzmán a hablar anoche, algo que entendemos no estaba en la agenda en principio matutina del ministro. Esta salida intempestiva en medios afines al gobierno tiene que ver con adelantarse a lo que Cristina va a decir mañana. Que insisto, Cristina sale a hablar públicamente en un día en donde la inflación le va a dar la razón en muchas de las cosas que ya venía advirtiendo, sobre todo en esta frase de funcionarios que no funcionan. Y sale a hablar de economía. Después, si querés, vamos a dar detalles de lo que va a hablar Cristina Kirchner, porque no es que tiene una audiencia judicial como la ha tenido en otros momentos y demás. Va a hablar de economía ante muchos legisladores del mundo, de Europa y de Latinoamérica. Pero Alberto Fernández los va a hacer los cambios con un Martín Guzmán en la mira y por eso está con un borrador viendo qué es lo que puede hacer si no cambia a Martín Guzmán. Y el resto del gabinete, ojo, porque vos decías, Marce, hay empresarios que lo defienden a Martín Guzmán, hay gente, bueno, en el gabinete ya quedan pocos, incluso los gobernadores y demás, o sea, también entienden y dicen, bueno, Alberto Fernández dice, hizo las cosas bien Martín Guzmán. Y más allá de eso, le dicen algunos, o sea, vos no hacés solamente cambios de gabinete porque hacen las cosas mal. Incluso creyendo que quizás hizo las cosas bien, ¿no es necesario un recambio en este momento de la gestión? Como un relanzamiento, un refrescarse un poco y tener nuevos interlocutores con otra dicción y otros rostros también para justamente que esa erosión no sea sobre la imagen presidencial, es casi una estrategia de marketing político. Todas las gestiones lo hicieron, ¿eh? Acá en Argentina se está dramatizando algo que en nuestra propia historia es natural. En un ratito te vamos a mostrar en un cuadro cómo fue a lo largo de los años la duración de la gestión de los ministros de Economía. Pero me quiero centrar sobre este punto que decías. Aparece Cristina y va a hablar de economía.
Así es, porque aparece nada más ni nada menos que en el CCK. ¿Por qué? Porque mañana hay un evento de legisladores de Latinoamérica y de Europa. Allí Cristina Kirchner le va a dar la bienvenida a más de 100 legisladores y justamente el encuentro con qué tiene que ver con economía inclusiva, con inclusión social, con justicia social. De esto va a hablar la vicepresidenta. ¿Podría haber dado la bienvenida sin hablar? Sí, pero eligió hablar la vicepresidenta. Lo que dicen es, seguramente en este momento, Cristina Kirchner le gusta mostrar su rol internacional, seguramente va a hablar de la gestión de Dame un punto Cristina. acá. Rosario Ayerdi es tan precisa que es casi una gurú de la política. Tiene muchos años, ¿no?, de hacer coberturas y además conoce mucho a muchos de los personajes del peronismo. Tanto sabe que hasta pudimos elaborar una placa y reconstruir lo que todavía no sucedió. Lo que piensa decir Cristina, lo que Cristina tiene en su cabeza, ella que no lee y es una de las pocas políticas que casi que tiene en su memoria o muchas veces improvisa sus discursos. Rosario ya tiene una línea de lo que va a decir. Quiero que repasemos juntas esto, Ro. Marce, además vos fijate, es un evento internacional, no estuvo a cargo de Cristina. Ahora, mirá si justo el título y el debate que se da no es ya un mensaje para Martín Guzmán. Recuperación económica justa, inclusiva y en paz. Bajo este debate va a estar Cristina Kirchner presentándose mañana a las 12 del mediodía, antes de que se conozca el índice de inflación, que va a hablar justamente de que no puede haber ajuste. Esta línea es la que está marcando en los últimos discursos Máximo Kirchner, ¿no? Con respecto, y me parece que Máximo Kirchner, y vos lo mostrabas en la placa anterior, y Axel Kicillof, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a hablar del Fondo Monetario Internacional? Sí, va a hablar del Fondo Monetario Ahí es donde se puede picantear la internacional. cosa con Guzmán, ¿no? Porque quien firmó ese acuerdo, tan criticado también en el seno del kirchnerismo, fue Guzmán. Guzmán lo negoció, tardó más de un año, y el resultado a la coalición gobernante, a muchos de ellos no les gustó, les pareció poco, les pareció pobre. Y en efecto, no es que ya está, firmamos, listo, next. No pasamos de temporada. Vienen por nosotros, vienen cada 3 meses. Esto es lo pactado. Y eso molestó también, a Cristina, Sí. que no le gusta que le revisen los números. Y ojo, Marce, porque hoy en la Casa Rosada decían, bueno, Guzmán jugó y están viendo la reacción. Hasta hoy hubo silencio a las declaraciones de Martín Guzmán, que apuntó muy fuerte contra el kirchnerismo, contra dirigentes del kirchnerismo, sin mencionarlos. Que Cristina mañana no apunte directamente a Guzmán no significa que no lo deja de tener en la mira. ¿Por qué? Porque en el recambio de gabinete que va a hacer Alberto Fernández, insisten con que tiene que ser convocada Cristina Kirchner para definir sobre esas nuevas figuras. Y ahí es donde vuelve a poner la mira Martín Guzmán. Incluso, ¿qué pasa si Alberto Fernández cambia el gabinete sin hablar con Cristina, como viene sucediendo ahora? Bueno, vos decías la semana pasada que el escenario político estaba tan caliente que era poco posible no perder poder político si Alberto se cortaba solo para hacer gráfica y que todos entendamos de qué hablamos. Cortarse solo y hacer el cambio a solas, ¿no? Bueno, básicamente apoyado en quien lo rodea ¿Está hoy. dispuesto Alberto Fernández a hacer un cambio y que 2 días después relanza el gobierno, lo recambia, son 2 meses de gestión? Alberto Fernández seriamente está pensando en que puede reelegir en 2023 y que 2 días después una declaración de un funcionario kirchnerista o de la propia Cristina Kirchner tire todo abajo de vuelta. Insisto, hay muchos matices en esta discusión y el establishment, famoso círculo rojo, parte interesante de ese círculo rojo, está haciéndole llegar a Alberto en algún punto que marcar una diferencia con Cristina lo va a empoderar, que lo va a mejorar en ese camino que, como Rosario recién marcaba, él pretende o anhela, y lo intuimos porque lo ha dicho públicamente, la posibilidad de una reelección. Lo cierto es que esa mirada de Cristina, que lo miraba con tan buenos ojos al comienzo de la gestión a Guzmán y que de hecho fue quien dio el aval para que sea el ministro de Economía cuando se tachaba y rebotaban otros nombres, esa mirada contemplativa ya no está más. Ahora bien, quien también habló, y cuando hablamos de Cristina siempre se lo menciona como una persona que sale a hablar únicamente cuando Cristina se lo permite, es Oscar Parrilli. Martín, ¿qué fue lo que dijo hoy? Bueno, Parrilli volvió a poner en foco un tema que va a ser muy conflictivo y sobre todo a partir de la semana que viene. Hoy el senador Oscar Parrilli dijo que si la semana que viene la Corte Suprema asume la presidencia del Consejo de la Magistratura va a dar un golpe institucional.
vuelve a ponerse en conflicto la relación entre el gobierno nacional y el Poder Judicial, especialmente con la Corte Suprema. Lo que acá se está discutiendo, y si querés después lo ampliamos porque es un tema muy complejo que tiene muchas aristas, en donde la oposición también se mete, tiene que ver con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la nueva composición que la Corte Suprema ordenó que tiene que tener desde la semana que viene y que no va a tener porque, entre otras cuestiones, el oficialismo no va a mandar al Consejo a los representantes del Congreso de la Nación. Bien, es un punto también que cruje, ¿eh? Cuando cruje la economía, también cruje todo lo que está periférico. Ahora, por último, quiero contarles que la encuesta del día, vamos a arrancar por la encuesta, Cari, si te parece, le digo a mi productora, la pensamos varios de este equipo en función de un relevamiento que leíamos, y lo quiero participar a Dari. Es un relevamiento que se hizo en 34 países. Es un informe privado, es un informe de una consultora que se llama Randstad, pero más allá de los resultados que arrojó esta encuesta, me parece que vale la pena. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de recorte del gasto, estamos hablando de que los trabajadores sienten que su salario no alcanza y que la inflación camina tan, pero tan veloz que ningún aumento es alivio para el bolsillo suficiente hoy. El 25% de los argentinos dice, según esta encuesta, que preferiría estar desempleado que estar infeliz en un trabajo. Atención, porque también situaciones como la del COVID y la cuarentena están empezando a generar situaciones de dilema existenciales en muchos argentinos. Entonces el para qué, el mérito que no existe, ya empieza a penetrar fuerte, y no solo en el sector joven, hay gente mayor, gente que está próxima a jubilarse, que dice la verdad, laburo un montón, no me alcanza, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, estas preguntas que empiezan a tomarse a nivel mundial, se hizo esta encuesta. Argentina tiene uno de los índices más altos. El 47% de los argentinos encuestados en este relevamiento dijo que renunciaría a un trabajo si éste le impide disfrutar de su vida. Como te contamos una cosa, te contamos la otra. Y tiene que ver, porque la realidad es que el valor del salario se percibe como tan escaso que muchos dicen, por este trabajo ni me hago problema. La encuesta del día versa sobre eso. ¿Estás conforme con tu actual empleo por sí y por no? Acá entran muchas situaciones. Si estás estable en tu trabajo, si estás conforme con tu salario, si te tratan bien. Hay un montón de situaciones que se ponen en juego. Argentina, lamentablemente, tiene poca oferta de empleo privado. Entonces, todo eso empieza a jugar y a pesar. El empleado rebelde que dice, yo también quiero mis condiciones. Ahora, y que Marce, empiezan a sopesar. Te digo, esto es un fenómeno global absolutamente que se viene acelerando en los últimos años, y sobre todo hubo un quiebre con la pandemia que claramente llevó a un gran replanteo sobre todo del balance entre vida profesional, trabajo y ocio, un replanteo de las relaciones sociales. Hay un fenómeno, esto se ha titulado, sobre todo en Europa, Estados Unidos, como la gran renuncia, por el fenómeno de las renuncias masivas. Estados Unidos llegó a tener 4 millones de personas renunciando a sus trabajos por mes, contexto de pleno empleo, post-pandemia, de recuperación absoluta de la economía. Lo que pasa es Estados Unidos, pero Argentina, que vos decís, cuando te quedás sin un trabajo, lamentablemente te cuesta, ya no es que vas y decidís. Hay muy pocos sectores de la economía o rangos jerárquicos que tienen la posibilidad de ir de un lugar a otro, pero Argentina no tiene tanta oferta. Por eso veíamos ayer, y vamos a ir en este momento, en un ratito nada más, a los cortes, veíamos gente diciendo, pará, porque si se termina la industria cultural, ¿a dónde vamos? Que me lo mencione de Estados Unidos, te lo entiendo. Ahora, que Argentina, con la escasez de oferta de empleo privado, el argentino responde a eso, ¿cuán degradante debe ser el salario y las condiciones laborales? Yo te lo doy vuelta, digamos, en algún punto. En Estados Unidos, con la tremenda oferta laboral que hay, tenés un montón de gente que no encuentre un trabajo que le guste. Imagínate en Argentina que tenés una oferta laboral mucho más escasa. Entonces, lógicamente, es muy grande, va a ser mucho mayor el grado de insatisfacción. Ahora, ahí tenés la combinación, insisto, de un fenómeno global, de algo que se está reconfigurando, que obviamente en un país que tiene las enormes dificultades, lo mencionas vos y están los datos, respecto de la falta de empleo privado que hay, sobre todo, claro, la dificultad para encontrar trabajo de calidad, la dificultad para encontrar un trabajo que se pague bien. Acá hay un montón de profesiones, de rubros, culinario, de la música, de artística, de un montón de rubros que mucha gente no puede vivir. La ciencia, que son trabajos, que
requieren un enorme esfuerzo y una enorme vocación y que están muy mal remunerados. En un ratito te voy a contar el dato del día que tiene que ver con eso, pero en un ratito nada más, porque primero quiero ir de la mano de lo que está contando Dari y lo que vivimos ayer. Lo vivimos en Para que sepas. Estuvimos ahí en la calle y el despliegue de A24 mostrando una cobertura de lo que es la decisión política del gobierno de la ciudad de poner hasta acá llegamos, basta, no se corta más una calle. Sobre eso, por supuesto, una mirada de la política y una estrategia quizás de radicalizar posturas en momentos en donde evidentemente la grieta en la política arde y en las palomas están quedando chiquitas y se las están comiendo los halcones. Esto pasó ayer, era este reclamo en el Inca, ahora vamos a volver porque tenemos novedades, Rosario tiene novedades sobre cómo se resuelve esta situación en el Inca, trabajadores que estaban explicitando un problema que se estaba dando, la posibilidad de un recorte del apoyo a la cultura que dejaba a unos cuantos miles quizás sin empleo y sobre todo se ponía también la denuncia delante de cuántos hay en el sector público hace años en situación precaria. Esos contratos trimestrales, semestrales, que vencen y se renuevan a lo largo de los años y pasan más de una gestión. Bueno, eso lo veíamos ayer. Y sobre eso también vamos a estar hablando porque está con nosotros ya Ramiro Marra, legislador porteño de Libertad Avanza. ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Cómo estás, Marcela? ¿Todo Gracias. bien? Gracias por la invitación. No, por favor, te agradecemos a vos que la hayas aceptado. Ramiro, vos hace unos cuantos días, antes de que sucediera esto, antes del giro de la reta quizás tan radical a la hora de moverse frente a las manifestaciones que cortan las calles, vos habías dicho hay que formar un movimiento antipiquetes. Sí, lo formamos el movimiento, hicimos un lanzamiento hace 15 días. Esto surgió luego de que como legislador presenté un proyecto para tratar de solucionar el tema de los piquetes. Lamentablemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió no acompañar, el oficialismo decidió no acompañar el proyecto ni la discusión. Entonces dijimos, como todavía no tenemos la cantidad de legisladores suficientes para que salgan las leyes, armemos un movimiento ciudadano para demostrar nuestro enojo. Te leí eso y había una parte que no me quedaba claro y está bueno que lo podamos explicitar. Cuando vos decís movimiento antipiquetero, sí. ¿Qué significa? ¿Salir a combatirlos? ¿Significa aplicarles multas? ¿Cómo es el anti? Bueno, es muy importante lo que estás planteando. Varios pensaron que íbamos a ir a la calle. No, por supuesto que no. No somos un movimiento que utilice la violencia ni las amenazas. De eso hacen los piqueteros. No le tenemos que devolver con la misma moneda, sino al revés. Tenemos que ir con las de la ley. Ahí es donde nosotros lo que pedimos es que se ejecuten las leyes. El artículo 194 del Código Penal es muy claro. Dice que una persona que corta una calle tiene de 2 meses a 2 años de prisión. Lamentablemente la policía, por la falta de voluntad política, tiene una inacción que no hace nada. A partir de que pusimos... Bueno, ayer lo vimos, Ramiro. Ayer, yo no sé si porque está empezando a tomar un poco más de color el tener que radicalizarse y quizás Juntos por el Cambio está virando un poco más hacia lo que se conoce popularmente como políticas de derecha. Vimos cómo se puso un punto. Después a la noche volvieron a tomar la calle, pero estos manifestantes, que no eran de organizaciones piqueteras, insisto, eran trabajadores de la cultura, en un momento fueron combatidos, en un momento, de hecho, hubo 3 o 4 demorados, según pudimos contabilizar con nuestra cobertura de 24 nuestros compañeros en la calle. Fue una diferencia frente a otras situaciones. De hecho, veníamos de semanas en donde una CAMPE finalmente cortó durante un buen tramo el Metrobús. Sí, esto no tendría que ser parte del debate ni de la agenda, porque la realidad es que lo que estamos pidiendo es cuestiones racionales. Cuando nosotros decimos casta, nos referimos a esto, a que hay ciertos gobiernos, o por decir todos los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, que tienen un status quo. Como los cortes de calle. Yo recibí un gobierno con corte de calle, ¿por qué los voy a sacar? Si no hay nadie que esté proponiendo algo diferente. Ahora, tengo un punto acá, porque es verdad que estábamos acostumbrados a ver organizaciones, como ustedes le dicen piqueteras, organizaciones sociales en rigor, que tienen como modalidad el acampe o el piquete o el cortar calles o encender llantas para impedir el normal tránsito. Pero ayer veíamos trabajadores y uno se pregunta, con estos números de inflación que estamos proyectando ya 60, 65%, dicen algunas consultoras, no hay paritaria que alcance. Porque tal vez empecemos a ver, y te lo pregunto a vos, Ramiro, movimiento de gente que naturalmente, jubilados, trabajadores del sector formal, que digan, a mí no me alcanza y si yo no salgo a la calle, mi reclamo no se evidencia. Bueno, está muy bien cómo estás dividiendo las diferentes propuestas. Hay las diferentes protestas. Hay protestas que son sistemáticas, que el objetivo es cortar la calle y hacer un daño. O sea, los piquetes suelen hacerse los jueves. No sé si van a hacer los miércoles. Mañana lo van a hacer miércoles, ¿por qué? Porque el jueves es feriado.
O sea, ellos siempre tratan, los movimientos piqueteros, de molestar al otro. ¿Por qué el jueves decís vos? Porque el jueves es Semana Santa, entonces como es feriado... No, ¿por qué decís que lo hacen los jueves normalmente? Porque es un día que hay más tránsito. Y entonces ¿No es el molesta. viernes el de más tránsito? Los Mirá. viernes también, no te preocupes que lo hacen todos los días. O sea, Sí. tenemos 700 piquetes en la Ciudad de Buenos Aires por año. O sea, hay casi 3 piquetes por día hábil. Ujú. Porque los fines de semana, por supuesto, no hay piquetes. Entiendo. O sea, el tema es organización piquetera. Organización piquetera es como una organización corrupta. Porque Claro. como la corrupción está en el Código Penal, el piquete también. Entonces, lo que no Entiendo. tenemos que convalidar es que la casta política deje todo como está. No, miren, nosotros queremos que cambien las cosas. Esto no hay debate sobre esto. Si cometés un hecho delictivo, tenés que ir preso. Yo quiero mostrarles una foto, fue una de las fotos del día, quizás avisorando que hay que empezar a tomar posiciones un poco más crudas, lamentablemente. Empieza a haber otra vez aroma a grieta y más halcones y menos palomas en la política argentina. Hoy estuvo Mauricio Macri con Larreta. Después de mucho tiempo, se los vio juntos y también tiene que ver con una de las fotos del día. La tenemos, la mostramos, le doy el puntapié a Ro. Sí, Marce, porque se reunieron hoy. ¿Quién fue la mediadora en esta reunión? Habían cenado anoche, de todos modos, con otros candidatos que suenan para presidente dentro del PRO. ¿Quién fue la mediadora hoy, la que los reunió en una foto pública, porque anoche no hubo foto? La ministra de Educación, Soledad Acuña, que se lleva bien con Mauricio Macri, que estuvo con él en Villa Langostura en el verano y lo invitó a conocer una de las escuelas. Allí a una de las escuelas llegó el expresidente Mauricio Macri en medio de los rumores de que puede llegar a ser candidato a presidente, en realidad en medio de los movimientos que hace Mauricio Macri para decir no me dejen afuera porque yo todavía puedo llegar a competir, pero también se mostró con Horacio Rodríguez Larreta, que sin lugar a dudas quiere competir en el 2023. Por eso esta foto es importante después de la cena que tuvieron anoche, porque acordaron bajar los niveles de agresión o de disputa que hay en Juntos por el Cambio, sobre todo en el PRO. Mientras Falta tanto, los mucho. radicales están desaparecidos, ¿no? Sí. Digo, ya que estamos, no sé dónde están, estaban hablando un montón, pero en los últimos días, en las últimas 48 horas, desaparecieron los radicales. Quizás a la espera de esta definición, Ro, viendo a ver qué hace Macri. Están viendo los movimientos que pasan en el PRO, ¿no? Porque se habló en un momento, bueno, los radicales también tienen muchos candidatos a presidentes. Ahora, ayer con una cena, el PRO también dejó en claro que puede competir Patricia Bullrich, puede competir Mauricio Macri y pueden competir Horacio Rodríguez Larreta. Falta mucho para definir quién va a ser el candidato, por lo cual decidieron hoy mostrarse juntos. Una foto importante de todos modos para Horacio Rodríguez Larreta, porque uno pensaba en las últimas semanas que quizás Patricia Bullrich, lanzada a recorrer el interior del país, lanzada a recorrer también, por ejemplo, estuvo de gira en Estados Unidos, tenía el aval de Mauricio Macri para competir en una candidatura a presidente y conservar sobre todo los votos duros. Es interesante lo que te está contando Ro, porque así como hablábamos de la grieta en el frente de coalición gobernante y las aspiraciones que empiezan a ponerse delante, ¿no?, de la gestión política, las aspiraciones de la continuidad del mandato, que muchos tienen, las aspiraciones de 2023, le pasa lo mismo a la oposición. Patricia Bullrich en Estados Unidos quedó opacada, digamos, por así decirlo. Dari, cuando sale la foto inmediatamente y casi todos empezaron a mirar esa foto, la foto del propio Macri con Donald Trump. Entonces, todo se centró sobre qué hacía Una Macri cosa era con una Trump. cumbre con mucho más de trabajo, con encuentros mucho más, si querés, casi institucionales, los que venía teniendo Patricia Bullrich, y claro, de repente Macri te clavó una foto tomándose una cerveza, aparte con Súper con relajado, Donald Trump, cachero. ¿no? En la residencia de Mar-a-Lago de Trump, mostrando en algún punto dos cosas, te diría Macri, ¿no? Un Macri que muestra, por un lado, miren, yo tengo una relación casi de amistad con un expresidente de la máxima potencia del planeta, mostrándose, yo juego en una liga diferente a la que juegan ustedes, ¿no? Me parece que Macri todo el tiempo está planteándole eso a la interna. Y por otro lado, bueno, yo soy el más radicalizado de todos, si quiero, ¿no? Yo soy el más halcón. A ver, Soy mucho más halcón que Patricia soy el que marca la Bullrich. cancha, digamos, Entiendo ¿no? perfectamente lo que Sí, decís, me esa es parece- la foto de la que hablábamos, Martín. Y me parece que la foto de Macri y Larreta, que se conoce hoy, también marca una diferencia con lo que pasa en el oficialismo. Mientras Alberto y Cristina no se hablan, en Juntos por el Cambio, con sus diferencias, pueden mostrar alguna clase de unidad o por lo menos un amalgamiento mejor acomodado que en el Frente de Todos. Sí, sin los radicales adentro, por lo menos en No, las no, fotos. esto Eso del es PRO, Eso claro. es un punto a mirar.
Y también me parece interesante, Ro, que algunos creían que Macri quería estar de vacaciones, que estaba muy feliz, que no lo necesitaba, que su pasar económico le permitía, por supuesto, no volver al centro de la esfera política y sin embargo está tomando un puntapié que ni los propios esperaban. Por eso sorprendieron estos movimientos de las últimas semanas de Mauricio Macri, que había viajado al exterior. No solamente se juntó con Horacio Rodríguez Larreta hoy, no solamente cenó anoche también con Patricia Bullrich, con María Eugenia Vidal, entre otros dirigentes, sino que también estuvo reunido con dirigentes de la provincia, con legisladores de la provincia de Buenos Aires. Un territorio en donde Mauricio Macri no se mete demasiado, sobre todo porque es donde peor le va en las encuestas. Más allá de eso, se reunió también ayer con legisladores de la provincia de Buenos Aires para sostener un armado opositor y sobre todo el ala dura de ese armado opositor. Sin embargo, hay quienes lo quieren jubilar a Mauricio Macri. Claro, y sí, me imagino también Larreta que viene haciendo su carrera hace rato para poder posicionarse como candidato presidencial. Ahora, también es interesante, lo digo a colación de la foto con Trump, que la economía, la política, gira en realidad sobre sintonías mundiales. Y hay que mirar también y no dejar de pensar que lo que pasa en Argentina también es el reflejo de lo que sucede en otros países. Y los movimientos suelen ser de acople. Lo digo puntualmente, te miro a vos, Dari, por lo que está pasando con Brasil, en donde parecía que estaba todo el terreno ganado para Lula en esta próxima elección, pero que hay algunas encuestas en las últimas horas que empezaron a visorar un repunte de Bolsonaro y de esa clase de políticas. Insisto, grieta, halcones y palomas. Hoy palomas, en Brasil palomas, radicalizado todo el discurso. Sí, me parece, hay efectivamente, un Bolsonaro que venía muy, muy golpeado, tuvo un leve repunte en su imagen en los últimos sondeos, que te diría que abren, obviamente, algún grado de incertidumbre respecto a las elecciones de octubre. Lula hizo un movimiento muy importante, igual la semana pasada, que obviamente pasó un poco desapercibido porque estamos con la agenda muy en otro lado, pero hizo un momento realmente fundamental que fue anunciar que su compañero de fórmula, va a ser Geraldo Alckmin, que es un conservador, alguien con el que él se enfrentó en dos oportunidades, en dos elecciones presidenciales, en realidad una vez él y otra vez Fernando Haddad, el candidato de él en la elección pasada, porque él estaba preso y no se podía presentar. Pero digo, el referente de lo que es la centro-derecha tradicional brasileña va a ser el candidato de fórmula de Lula. ¿Qué te está diciendo ahí Lula? Nosotros somos el orden. Frente a un Bolsonaro, lejos de decir nosotros somos la revolución, sí, nosotros el acercamiento con los empresarios de Lula, nosotros somos el orden frente al caos que es Bolsonaro, es lo que está diciendo Lula. Me parece que ese mensaje, más allá de este número que puede haber de las encuestas y demás, me parece que lo posiciona muy bien, porque efectivamente Bolsonaro, cuando llegue el momento de votar en octubre, va a tener muy pocos logros para mostrar. Esta es la realidad. Y lo único el tema económico, ¿no? Que también nos compete mucho a los argentinos. Estancadísima la economía brasileña. Estancadísima la economía brasileña con Paulo Guedes y su política. Primero que Paulo Guedes venía con la idea de crear reformas muy súper estrictas, súper radicalizadas, liberales, no la pudo hacer y la economía está totalmente planchada. Entonces la verdad es que la va a tener muy difícil, me parece. Bueno, uno de los puntos centrales de lo que había molestado y que el fin de semana, hizo revuelo, fue que el propio Guzmán salió a empoderarse y a adjudicarse la vara de la solución de la falta del gas en Argentina y de la falta del gasoil. ¿Por qué? Porque él mismo viaja a Brasil, te lo contó Dari la semana pasada, y él mismo se pone delante de empresarios, hace esta interlocución para garantizar la provisión de energía, sobre todo con el faltante de gas que se avisoraba iba a ser un problema de cara al invierno, ¿no? Cuando sube el consumo. Guzmán en el centro de la escena. Y Guzmán, que siguió hablando. Escuchemos otra de sus frases de hoy. La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. El índice va a superar el 6% en el mes de marzo. Lo que nosotros hacemos primero que todo es decir políticas para garantizar que el poder adquisitivo de los ingresos crezca. Esto es fundamental, además, para que la economía continúe su recuperación y por supuesto que es justo que así sea. Entonces trabajamos desde la política de ingresos, de precios e ingresos, para, en este contexto de tanta inflación, que la cuestión salarial se acomode asegurando que los salarios le ganen a la inflación. Bueno, ahí lo escuchábamos al ministro de Economía hablando de que siguen trabajando para que los salarios le ganen a la inflación. Ramiro, hasta ahora lo que vimos fue un acuerdo
de adelantar paritarias con la CGT, es decir, un sector de la población que tiene la posibilidad de tener un gremio detrás, pero para emparejar, para empatarle a la inflación, no para ganarle. ¿Qué escuchás cuando escuchás al ministro de Economía hoy? Casi reconociendo una derrota, porque lo que está diciendo es la inflación va a seguir siendo alta, entonces lo único que podemos hacer es mejorar los ingresos, que es lo natural, para que la gente no pierda su poder adquisitivo. La verdad que no está dando ningún tipo de solución. Está solamente tratando de tapar baches que cada vez son más grandes y cada vez tienen más complicaciones. Ahora, como economista y sobre todo pensando en que vos estás en el espacio de Javier Milei y tenés una postura muy interesante de la economía, distinta y disímil a lo que estamos viendo en la gestión. ¿El funcionario que no funciona es Guzmán? No. ¿Dónde está Lamentablemente sí, Guzmán y muchos más. Te diría que en términos absolutos serían casi todos los funcionarios de este gobierno. Por eso el problema que están teniendo es un problema de gestión. O sea, después va la política. Como nadie sabe cómo gestionar, como nadie administra este gobierno, estamos hoy entre un gobierno anárquico. O sea, nadie toma decisiones. O sea, la entrevista a Guzmán lo que está reconociendo es: no estoy haciendo nada. Solamente estoy viendo cómo zafar para que no me rajen. Entonces, por supuesto que ahí sale una grieta política, porque nadie gestiona. El problema es de gestión. Después pasa la política. ¿Qué te pasa a vos cuando ves fotos como la de hoy de Macri con Larreta? ¿Pensás que el resurgir de una postura radicalizada como la de Milei en las encuestas y que va creciendo puede ser que haga que Mauricio Macri se decida a ser él el candidato a presidente? Por ahora solo veo fotos. O sea, las declaraciones, o sea, no están acompañadas de un plan. O sea, nosotros estamos planteando como espacio político soluciones mucho más profundas. Si la realidad que quieren hacer política, sacándose una foto entre ellos, o sea, no es el camino. Nosotros queremos escuchar qué es lo que tienen para proponer. Nosotros no podemos debatir con ellos porque no tienen nada para debatir. O sea, a ustedes les pasa, vos como legislador te pasa que con Juntos por el Cambio no podés debatir. Lo ves con un vacío de propuestas a Juntos por el Cambio. Por supuesto. ¿Y qué es lo que está pasando en la agenda? Están discutiendo sobre nuestro espacio político, sobre las ideas de Javier Milei, porque somos los únicos que estamos proponiendo ideas. Somos los únicos que nos animamos a decir: hay que hacer esto en el país. Y ellos del otro lado te dicen: no, eso no hay que hacerlo. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, nosotros estamos planificando una reforma para empezar de todo el sistema financiero. O sea, hay un problema acompañado de otras reformas que hagan que... Tenés razón, te tomo que hay que hacer reformas, pero te pregunto, en este contexto, ¿es primero reforma o primero estabilizás de alguna manera y después la reforma? ¿Cómo se puede hacer en este contexto? Esto estamos estabilizando, estamos en el subsuelo, o sea, ya no hay manera de estabilizar esto. Tenés que hacer políticas que cambien el rumbo de la Argentina. O sea, las políticas que se siguen tomando son tirar la pelota para adelante, pero lo que pasa es que no te la tiran hasta la elección ahora, es hasta mañana. Y mañana de vuelta lo mismo. O sea, todas las negociaciones que hay, hasta las negociaciones de paritarias que están teniendo, es bueno ver cómo zafamos los próximos 2-3 meses. Después nos volvemos a juntar. Nadie está planificando que la Argentina tenga un desarrollo, que tenga un cambio de rumbo. O sea, no podemos seguir más en esta tendencia. Bien, es un punto interesante eso, la parte de la discusión sobre cómo seguimos, porque cómo seguimos falta un montón para el cambio de gestión. Y si no te gusta esta gestión política, por lo pronto hay que hacer que todo salga de la mejor manera posible para vos y para tu bolsillo y tu estabilidad. El punto es que la sensación de inestabilidad es alta, sobre todo cuando no hay una dirección clara. Lo veíamos a Feletti, secretario de Comercio, lamentarse la semana pasada diciendo, y sí, falta un rumbo, digamos, no se puede hacer magia con el control de precios, ¿no? Que es lo que a él le compete. Estaba también excusándose sobre algo que evidentemente falla y que se va a quedar, digamos, demarcado el control de precios cuando mañana salga el listado de los precios que el gobierno tenía bajo control y vos veas subas abruptas en los lácteos, en la harina, en los derivados de la harina, los panificados, por ejemplo, y también en las carnes. Esos pactos, esos acuerdos que había, evidentemente no surtieron el efecto deseado que el gobierno avisoraba para este mes. Hay un punto que es central y que tiene que ver con cómo seguir en una situación en la que tenemos también cierta tensa calma, porque no hay una situación de estallido. Vos decías, no es momento o no se puede ya hacer un plan para estabilizar la economía. Eso ya no es una posibilidad. Hace unos días nada más teníamos a Domingo Cavallo, exministro de Economía, cuestionado por algunos, halagado por otros, sin ir más lejos por Mauricio Macri, hace poco tiempo reivindicando la gestión de Menem y su política económica, y hablaba de cómo hacer con esta Argentina que muchos empezaron a debatir, amerita ya un shock estabilizador. Escuchá lo que decía, Ramiro. Creo que Milei está aportando ideas que muchos van a considerar extremas,
pero que van en la dirección correcta, ¿no? Muchas de ellas quizás son un poco utópicas. Ahora, coincido también con algo que ha dicho Ricardo. Obviamente que no se puede pensar en formar un gobierno confrontando con toda la clase política. Él utiliza esta expresión, casta política, que es muy frecuente en su discurso, pero a su vez, cuando le preguntaron cómo podría llegar a formar un gobierno, habló de precisamente toda la parte de Juntos por el Cambio. Bullrich, Macri. Que llaman los halcones. Claro. Yo creo que es una división un poco, digamos, literaria, o folclórica, pero a mí de todo lo que me asombra de lo de él es el ataque que le hace a Larreta, ¿no? Bueno, ahí lo teníamos al Mingo que pasó para que sepas. Acá escuchamos a todas las voces y lo que hacemos es que vos dejes a tu criterio la conclusión. En un punto halagándolo a Milei, pero también en un punto, y lo veías a López Murphy, que estaba justo de invitado también, en uno de los pasajes del reportaje decía, ojo que hoy no se puede dolarizar. Yo entiendo que mucha gente anhela el 1 a 1 porque el 1 a 1 fue un ancla frente a una situación de inestabilidad tan hostil como fue la hiperinflación. Fue una salida, ese era el shock. Hoy, decía Cavallo, en estas circunstancias es imposible, porque necesitas también firmeza política. Lo escuchabas y te comparto también esa otra parte del reportaje. ¿Qué opinas de lo que dice? Bueno, entiendo que lo plantea hoy, no se puede dolarizar, digamos, del esquema que conocemos político. O sea, hay un esquema político que obviamente no tiene ningún tipo de fortaleza para hacer una dolarización, pero también hay que decir que los argentinos ya estamos dolarizados, ya pensamos en dólares, ya hacemos transacciones en dólares, ya ahorramos en dólares. Lo que estamos planificando es un gobierno fuerte que pueda implementar medidas que solucionen los problemas que tenemos hace mucho tiempo. O sea, comparto todo lo que dice Domingo Cavallo también, sí, en el sentido de que él fue una persona que tuvo actitud para hacer estas cosas. Los políticos perdieron la actitud. Feletti dijo ese mismo día, perdón Dari, dijo, esto se va a poner feo si no hay una directriz clara. Lo dijo Feletti, secretario de Comercio. Y Cavallo decía también en uno de los pasajes y en uno de sus últimos papers, la situación social puede recrudecer. Y vos que estás con esto del movimiento antipiquete, ¿no avisorás una situación en la que mucha gente quiera salir a la calle a quejarse? Ya está feo esto, no es que se va a poner feo. Lo que pasa es que no quieren reconocer la realidad. La gente, o sea, hace reclamos constantemente. O sea, cuando uno ve las encuestas de opinión, el reclamo es constante. Las cosas no funcionan. O sea, no sé si es necesario que salga la gente a la calle. La verdad que no creo que sea la solución. Por eso creo que la oferta electoral que estamos haciendo nosotros con propuestas de ideas es el verdadero cambio que... La única forma, decís, es ir y votar bien en 2023. En el mientras tanto, cierta pasividad proponen ustedes. Nosotros no estamos proponiendo hacia la calle, nosotros no somos un espacio del que se vayan todos. Nosotros somos un espacio de venimos a cambiar la realidad de la Argentina. Entiendo. Dari. Recién decías, lo que necesitamos es un gobierno fuerte. Es la palabra que utilizaste. ¿Qué significa un gobierno fuerte en tu concepción? Un gobierno que la gente confíe, un gobierno que la gente le crea, un gobierno que la gente se sienta identificada. Lamentablemente este gobierno está distante de todos nosotros. O sea, nosotros estamos de un lado y los gobernantes están de otro. O sea, hay una mesa de dos patas. O sea, es como lo que decía Feletti. Esto se va a poner feo. No se va a poner feo. Ya está feo. Ahora, un gobierno fuerte, digo, que con convicción y con una vocación de transformación de la realidad muy ambiciosa según los planes que tiene, que son planes, ustedes lo reconocen, obviamente, de cambios muy radicales. Para mí, lo más inquietante, digamos, que tiene el espacio, digamos, del que vos formás parte es, bueno, ¿y si no consiguen el aval, el respaldo político? Porque las reformas requieren mucho aval político. Aval político es aval de la casta, aval en el Congreso. Si no consiguen ese respaldo, ¿qué hacen? Bueno, o sea, el aval, por ejemplo, en el Congreso van a tener que entender lo que es la democracia. Si hay una voluntad política con el voto de que nos acompañan a nosotros, entiendo que los políticos, la casta esta, va a entender que tienen que cambiar y acompañarnos. ¿Y si nosotros cuando nos referimos a casta, nos referimos no al individuo parado en la banca, sino a lo que hace, que es la nada misma, el status quo. Si nosotros llevamos propuestas que no la acompañan, y mira, la gente nos lo va a seguir acompañando a ellos. Rami, quiero mostrarte lo que hace unos días nada más decía Máximo Kirchner sobre este punto, que generó revuelo en la coalición gobernante, porque casi que salió a marcar lo que él considera que debería ser la gestión. Y también avisorando lo que va a ser indefectiblemente el número de mañana, un dato inflacionario quizás récord, sobre todo, insisto, en lo que respecta a alimentos. Escuchémoslo.
no lo tenemos, lo vamos buscando. Decía, habla el hijo de la vicepresidenta, habla el líder de la Cámpora, habla justamente Máximo Kirchner, a él, hacia el que les estoy pidiendo si podemos escucharlo. No quiero parafrasearlo, quiero que lo escuchen ustedes, porque quiero también que Ramiro analice. A veces también lo que la gente pide es coherencia. Y que un funcionario o que un político salga a votar o a decir algo que no cree es ser incoherente. Y se lo ha juzgado a Máximo por haber renunciado a la presidencia del bloque cuando dijo yo no estoy de acuerdo con lo que se está negociando con el Fondo Monetario. Sin embargo, si uno se pone a analizar lo que es la historia de la existencia del kirchnerismo y lo que decía Néstor Kirchner, fue coherente a lo que su padre reivindicó y lo que fue el nacimiento del kirchnerismo en sí, la postura que tuvo con el Fondo Monetario. Eso hizo Máximo, ser coherente. Pero bueno, en una coalición gobernante que cruje, molestó y mucho. Y muchos lo culpan de haber generado más inestabilidad en este frente de gobierno. Ahora sí lo tenemos y lo escuchamos. Que no entendamos lo que está sucediendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya argentinos y argentinas que son unos pocos pero que tienen mucho poder, que no entiendan que está faltando la comida en la mesa de los argentinos y las argentinas? ¿Por qué actúan de esa manera si la vida le ha dado todo? Hay que ser más generoso con los que le falta. Hay que dejar de quejarse si cortan una calle. ¿Qué querés que hagan? ¿Qué es lo que pretendemos? A veces me da vergüenza cuando uno escucha en la televisión pelearse dirigentes en sketch cómicos para ver quién va a meter preso a quién si corta la calle. Hay que hacerse cargo de la gestión, hay que hacerse cargo de la seguridad, hay que hacerse cargo de la comida, del trabajo. Hay que cortarla con las pendejadas de la televisión. Hay que discutir en serio cómo hacemos para afrontar este complejo momento. Pareciera ser que lo que le pasa a mucha gente que necesita salir a la calle para ser escuchado es lo que le pasa a alguna porción de la coalición gobernante. Hoy quizás lo vemos en la figura de Máximo Kirchner, pero cuántas veces lo supimos, con Rosario lo hemos contado, la marcación constante de insatisfacción de una parte de la coalición gobernante kirchnerista que le venía diciendo a Alberto, esto no funciona y no nos gusta y no estamos de acuerdo. Y en una coalición gobernante, para unir criterios hay que escuchar. ¿Cómo están los puentes hoy de comunicación? Sobre todo, Marce, pensando que este discurso era para el propio frente de todos. Hablaba para ellos Máximo Kirchner. Hoy no hay puentes en el frente de todos entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Uno podía pensar, en algún momento hubo mediadores, incluso Máximo Kirchner, que hoy lo vemos muy duro, fue mediador en un momento entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Cuando había chispazos entre la fórmula presidencial en estos 2 años de gobierno, quien mediaba, quien iba a la Casa Rosada, quien iba a Olivos a comer con Alberto Fernández, era el propio Máximo Kirchner. Hoy Máximo Kirchner no habla con Alberto Fernández. Quien sí habla, pero que no es mediador y que incluso no pudo avanzar mucho más allá de una charla, es el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Se reunió semanas atrás con Alberto Fernández, dialogó después de este cruce que tuvieron por las renuncias públicas, pero tampoco es mediador. Vos me dirás, bueno, entonces Sergio Massa, el tercer socio de la coalición gobernante, prefiere no meterse en lo que dice matrimonio que está roto sin lugar a dudas porque puede llegar a salir lastimado hoy. Hoy no hay interlocutores entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Es más, la vicepresidenta lo único que está esperando es que le llegue un mensaje al celular de Alberto Fernández, directamente. Un mensaje de Alberto Fernández que le diga, nos juntamos porque por ahora no hay interlocutores entre ellos. Bueno, es un punto clave porque ayer decíamos, ¿a quién le habla Guzmán? Por supuesto, respetuosamente a quien lo estaba entrevistando y al público, pero ¿a quién le hablaba? Estaba hablando para adentro. Y fue enviado por Alberto para hablarle al kirchnerismo. Por si había alguna duda si lo iban a cambiar o no. Él, de hecho, siente que es ratificada su gestión. Se le pregunta y dice, estoy ratificado. Gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico definido. No es una cuestión de nombres, es una cuestión de rumbos. ¿Coincidís con esto, Ramiro?
Por supuesto, lo que vengo diciendo yo, el tema es que tiene el O sea, rumbo... ¿vos coincidís con cuál de las Pero dos para que posturas? o sea, no sé a qué se refiere, se está haciendo una autocrítica, calculo. Es una cuestión de rumbo, no tiene rumbo él. O sea, comete un error al decir esto. Pero, ¿cuál es el programa económico definido, además? O sea, tienen que Yo partir pensé del que el sector, del tiene que partir de ahí. presupuesto, pensé que el pactado con el Fondo Monetario. Evidentemente, todavía no hay programa económico. No se le entiende a Guzmán. Pero quiero llevarte, porque Guzmán le está respondiendo también a Máximo, obviamente. Te quiero llevar a lo que decía Máximo. ¿Te parece lógica la postura que tiene? Primero me hago cargo de lo que hace Máximo. Soy yo el que le dije a un dirigente piquetero que hay que meterlo preso. Es lamentable que no vale el Código Penal Máximo Kirchner. O sea, y si dice pendejadas de la TV, la verdad me solidarizo con todos los que trabajan en programas de televisión. No son pendejadas lo que salen en la televisión. Yo creo es lo que estaba la hablando gente, es lo que la sus gente pares, siente. ¿no? De los funcionarios. Me da la sensación de que, como insisto, el contexto era el que decía Ro. Era un acto del Frente de Todos. Le Sí, estaba sobre todo, hablando a los incluso funcionarios. apuntaba a Sergio Berni, ¿no? Apuntaba a los propios que estaban discutiendo en televisión sobre los piquetes y qué hacer con los piquetes, ¿no? Pero obviamente pará, vos tenés sí. una postura no quiero, muy definida. no quiero, yo no discutí con nadie del Frente de Todos ni con nadie del PRO. Fui a todos los programas de televisión a debatir el tema. Nadie quiere debatir conmigo. Yo debato con piqueteros. Ellos nos dan la cara. O sea, lamentablemente, nos está hablando nosotros los liberales que salimos a cambiar la agenda. ¿Pero la agenda en qué? Los problemas que tiene la gente. Y obviamente que los medios de comunicación nos van a acompañar. Porque se dan cuenta que es la lógica. Dicen, ¿cómo puede ser que corten la calle cuando hay una sanción en el Código Penal, cuando lo dice la Constitución? Se ponen nerviosos porque ven que hay un movimiento de ciudadanos, porque al fin y al cabo somos ciudadanos. Por más que estemos haciendo política, todavía no somos esos políticos tradicionales que se quedan estancados en una silla y no quieren cambiar nada. También Nosotros es venimos cierto, a cambiar las cosas. Está bien, que se pueda cambiar la historia es algo que es válido y ojalá suceda para bien en esta Argentina, que a veces nos encontramos como si fuese una carrera circular, una calecita, damos vuelta y siempre llegamos al mismo lugar, lamentablemente, ¿no? Hablo en cuanto a logros económicos. Un país que podría estar siendo puntero de la región está sobrepasado con un rumbo inexacto, impreciso. Quiero preguntarte sobre un punto que es clave, porque también es cierto que Argentina, con el estallido en la calle, las manifestaciones populares, los cacerolazos, también generó cambios históricos, que muchos de los cambios de rumbo político los hemos visto después de manifestaciones de ese tono, del tenor virulento del 2001, diciembre del 2001/2002, enero de 2002, y también muchas veces, como por ejemplo en la popular 125, que lo enfrentó a Cobos con Cristina, vicepresidenta versus presidente, vicepresidente versus presidenta en ese momento, ahí vimos que el cacerolazo, el cortar la calle, el salir y manifestarse en Plaza de Mayo surtió un efecto. ¿No crees que puede ser eso una posibilidad para que haya un cambio también? Por supuesto, yo he participado de esas manifestaciones y... Pero eso también era cortar la lo que calle, pasa es que Rami. yo cuando hablo de Eso también era cortar la calle, Ramiro. Sí, Digo está bien. porque, No, esperá. para ser preciso sobre qué diferenciación hacen ustedes entre cortar la calle cuando la gente está cansada y quiere un cambio de rumbo y hacerse oír, y lo que vos decís que es, vamos a decirlo, la casta piquetera, porque vos hablás Totalmente. de los que organizan y encapsulan a los pobres detrás de una bandera. Estás haciendo esa diferenciación. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si mañana cortan la calle trabajadores, Está mal. jubilados? Está mal. ¿Vas a condenarlo igual? Lo condeno de Y diferente manera. tienen que ir ¿Por qué? presos. ¿Por qué? Porque una cuestión es una cuestión sistemática, donde la intención es afectar a otro. Porque el y otra derecho es una a huelga cuestión. también Esas está manifestaciones, garantizado, esas manifestaciones que vos planteás, por ejemplo, no fueron en horario pico. Fueron de noche. Sí. La gran manifestación del 2001 fue de noche. Cuando todo el mundo volvés de salió con el trabajar. cacerolazo. Las manifestaciones de la 125 también fueron de noche cuando se salió al obelisco. O sea, si alguien corta el tránsito para dañar a otro, eso es ser un piquetero. Si alguien corta el tránsito porque no le queda otra, porque la multitud de gente hace la necesidad de cortar el tránsito, ahí está mal, hay que corregirlo, hay que administrarlo, tenemos que tratar de que no pase, pero no es sistemático y la intención no es cortar la calle. O sea, ¿dónde te das cuenta que los piqueteros están mal intencionados? Cortan el metrobús cuando no hay necesidad. ¿Por qué no dejan pasar a los trabajadores? Arriba de esos colectivos hay trabajadores pobres. En la Argentina, lamentablemente, la gente que trabaja también es pobre. Entiendo. De hecho, sobre eso vamos a tener una encuesta y vamos a tener datos. Quiero preguntarte sobre algo que vos leíste y del cual sé que fuiste muy crítico, que es el pacto negociado con el Fondo Monetario. Se esquivó el default, pero se entregó una porción de lo que podría ser la reconstrucción de la Argentina. Y hoy lo estamos viendo, y no sé si incluso se van a llegar a cumplir las primeras metas de ese primer trimestre con el Fondo Monetario. ¿Crees que es factible cumplir con el Fondo Monetario y además ganar una elección para este gobierno?
Bueno, es doble el error que cometieron. Primero, está mal el acuerdo con el fondo. Los parámetros que toman están mal. Y en segundo, que no los van a cumplir. A pesar de que pusieron cosas que están mal, no las van a cumplir. Dari, ¿qué pasa si no se cumple con el pacto del Fondo Monetario? Y bueno, eventualmente... ¿Pasa algo o no pasa nada? Justamente ahí siempre hay una discrecionalidad y hay un grado para la manija política por parte de los funcionarios del fondo que pueden decir, bueno, te dan un perdón, comprender que las circunstancias dificultan el cumplimiento, o siempre está la posibilidad que entonces se rompa el pacto, digamos, y que entonces, bueno, de alguna manera quede que te exijan justamente que pagues lo que no estás pagando. Digo, porque ya estamos, por si alguien piensa que mejoró el riesgo país y un poquito, pero somos lo peor de la región. Digo, cuando vos mirás Latinoamérica, Argentina es el peor alumno, acá Venezuela es el peor alumno. Digo, si negociaste con el Fondo Monetario, ¿lograste estabilidad del tipo de cambio? Sí, pero el dólar blue sigue existiendo y la gente piensa en blue. ¿Y ese blue se estabilizó? Sí, claro, no está en 215, pero está en 196. No sé cuánto podemos festejar del pacto con el Fondo Monetario, pero sí me sirve esto que decís para también ir a algo que les quiero mostrar, que nosotros lo tenemos como el dato del día, Cari, lo vamos preparando, porque uno piensa, ¿cómo van a hacer para cumplir con recortar el gasto público cuando hay gente que está pidiendo ya no nuevos programas, sino que por lo menos lo que le dan, por ejemplo, con la tarjeta alimentar, de verdad sirva, o que lo que llega a un comedor de verdad sirva para alimentar a los chicos? Fuimos a un comedor, ¿te acordás que fuimos para que sepas? Estuvimos ahí con Raúl Castells, pura harina. Con eso no crece nadie. Nadie puede pensar con una niñez en donde te alimentás a base de harina. Con ese punto es sobre el que queremos empezar el dato del día. Yo me voy a correr un poquito, así te mostramos el número. Vamos con el número. El dato del día es este, 28,3%. Es un informe muy interesante de la Fundación Libertad y Progreso de Aldo Abraham, que es el director. Los trabajadores en negro o del sector informal en los últimos 5 años, digo porque me voy más atrás, para que no me hablen de la pandemia, me voy más atrás, vamos más atrás, otra gestión, estábamos mejor. Bueno, comillas. El 28,3% del poder adquisitivo perdió ese empleado que no tiene la posibilidad de tener un gremio que lo respalde. La semana pasada veíamos, se adelantan paritarias, la CGT, qué bueno, claro, qué bueno si tenés un gremio que te defienda. Pero si estás en negro, si sos informal, no tenés esa posibilidad y seguís perdiendo. Y ya perdiste un 28,3% de tu posibilidad de compra en los últimos 5 años. El sector público no le fue mejor, ¿eh? El sector público perdió un 20,4% de su poder adquisitivo en estos 5 años. Y el sector privado, dirás, ganó. Para nada. 5 años, según esta misma medición, y perdió un 13,7%. Es lo que te pasa a vos cuando vos haces memoria, venís trabajando hace años y decís, ¿qué podía hacer yo hace 10 años y qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué me compraba? ¿Qué gustos me podía dar? Lo que te contábamos ayer del asado. Asado PIP, porque ya hoy ni una milanesa es algo que lamentablemente se pueda comprar como algo habitual del día a día en las familias de la clase media. Es por esto, lo ponemos en número, es el dato. Y es el dato sobre el cual se trabaja. Y el ministro de Economía nos habla de un programa económico que todavía no está definido. Pues bien, no sé cómo van a hacer para cumplir con el Fondo Monetario y mejorar esto. Con suerte se empata, pero con los gremios. ¿Y qué pasa con aquellos trabajadores? El 30% dicen que es. El 30% de los trabajadores que están en el sector informal. Te quiero mostrar otro dato. Mostrame lo que está pasando, la mutación de la calidad del trabajo en Argentina. Fíjate. Vamos a enero de este año versus enero de 2017. Mismo informe, ¿eh? Empleo privado perdió en esos años a 210.000 personas. 210.000 puestos de trabajo menos. Y lamentablemente, lo digo de esta forma, lamentablemente lo que ves es una contraparte que es el sector de los monotributistas, que crecen en ese mismo lapso 254.000 personas más. Qué bueno, porque el monotributista es una forma de estar dentro del sector formal, pero ojo, porque lo que se presume con este informe es que muchos se fueron del sector privado y fueron absorbidos de manera precaria, con esos contratos que ayer veíamos, levantan la mano, cortan la calle y te dicen, tenemos miedo, porque yo trabajo para el Estado, pero tengo un contrato que me vence ahora y me están hablando de recorte del gasto público. Bueno, acá te lo muestro. Esto es lo que está pasando, pero no es de esta gestión, ¿eh? Es algo que viene de hace mucho tiempo y en el sector privado pasa lo mismo. ¿Hay incentivos para que los empresarios tomen gente hoy? Lamentablemente no. O sea, cuando hablamos del rumbo que no tiene Guzmán, estamos hablando de eso. O sea,
no es que los empresarios, lo bajo más a tierra todavía, un comerciante. Hoy un comerciante no quiere comprar mucha mercadería porque tiene miedo y prefiere quedarse en dólares. O sea, los argentinos cuando decimos que estamos en una economía dolarizada, tenemos los dólares escondidos. Los que tienen la suerte de no estar en ese 50% que lamentablemente está en la pobreza, con los pocos pesos que les sobran, compran dólares. Y no los ponen a trabajar. Por más que el dólar también está teniendo inflación. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no ven ningún horizonte. Sí, en un punto alguien me decía hoy del mercado financiero, porque yo dije, qué tranquilo y qué estable está todo. Cuando hay inestabilidad política, generalmente hay una corrida hacia el dólar. ¿Qué estable está todo? Y me decían, sí, no hay billete, no hay peso dando vuelta para que vaya a ese lugar. Capacidad de ahorro que también empezó a caer. Por supuesto, hablo de la clase media trabajadora, del que tiene la posibilidad de ahorrar. No pasa lo mismo con las grandes corporaciones, con los grandes empresarios, porque también se puede ganar dinero con inflación y con esta inestabilidad. Te digo que en el contexto está la Argentina, yo creo que hoy nadie está ganando. Yo creo que la Argentina ya llegó a un nivel de que están todos perdiendo. O sea, buscar ganadores es lo que tratan de hacer ellos cuando construyen estas grietas. Decir, a ver, ¿quién es el que está ganando y se está llevando? No, en la Argentina estamos perdiendo todos. A partir de ahí tenemos que construir. Porque si no empezamos a buscar a 2 o 3 que ganan para explicar por qué 40 millones pierden. Y no tiene sentido. Tenemos que ver cuáles 40 millones que pierden. ¿Cuál es el próximo paso que debería dar este gobierno entonces, con estas circunstancias? Este gobierno tiene que asumir la realidad. Hacerse cargo de que muchas de las cosas que pasan es por los errores que cometieron para después empezar a tomar decisiones. El tema es que siguen poniendo excusas. O sea, escuchamos hace pocas semanas, ya nos olvidamos, pero acusaban a la guerra. O sea, decían, no, la guerra es el problema de todos los males que tenemos en la Argentina. Ayer fuimos a Estados Unidos a trabajar porque están teniendo, no es que ellos están también, están teniendo un pico inflacionario altísimo. De hecho, Dari, tenemos información sobre eso histórico en Estados Unidos y consultábamos sobre el precio del pan. Y a ver, el impacto y la inflación que ellos tienen es menor, también sufriendo por la suba de commodities y la suba de la harina a nivel mundial. Guerra Ucrania y Rusia que cambió el mapa mundial de algunos precios, pero no como en Argentina. A Argentina todo le pega 5 veces más. Exacto, tenemos una crisis profunda que todavía no sabemos hacia dónde quieren ir. O sea, cuando uno ve los principales espacios políticos, nosotros hablamos de casta, porque hacen lo mismo. O sea, sacan fotos, tienen conflictos entre ellos, pero ninguno habla de una solución. Ninguno se anima a hablar de soluciones. ¿Ustedes presentaron algún proyecto para solucionar este contexto? Nosotros, por supuesto, tenemos un proyecto de gobierno ya. No es que solamente tenemos proyectos de ley. Pero en lo que atañe a la inflación... A lo que atañe a la inflación ya lo dijimos. O sea, nosotros vamos a ir contra el Banco Central. Y es ahí cuando nosotros determinamos que, como va a haber una libertad de moneda, la moneda que más se va a usar es el dólar. Nosotros no hablamos de dolarización, sino es una forma de reducir la discusión para hacerlo más fácil para los medios de comunicación. Nosotros lo que estamos hablando es de libertad de moneda. Si alguien quiere usar euros, que use euros. Si alguien quiere usar Bitcoin, que use Bitcoin. Lo que sí le usemos más el peso porque el peso no funciona. Ramiro, respecto de ese tema, ¿no? Banco Central. ¿Qué país exitoso hay que no tenga Banco Central? Lo que pasa es que compararnos con otros países, ¿qué país tiene inflación? Te preguntaría yo. ¿Qué país tiene una inflación del 60%? No, pero yo te diría, lo que toda América Latina hace 20 años tenía inflación. Hoy ya no tiene. Está bien, pero esa es la forma de resolverlo no fue eliminando el Banco Central. Por eso te pregunto. Vos estás proponiendo lo que pasa es que nosotros hacer lo que hicieron nuestros vecinos, sino eliminar el Banco Central. Como estamos en el subsuelo, nosotros tenemos que hacer el cambio hacia donde está yendo el mundo. Cuando se habla de criptomonedas, no es porque suben de precio. ¿Qué país está yendo hacia la eliminación del Banco Central? Todos los países van a ir a la eliminación del Banco Central. No, ¿qué país está yendo? La Fed en Estados Unidos, que sería lo mismo que el Banco Central acá, se está discutiendo cómo van a hacer con el tema de las criptomonedas. O sea, ¿qué pasa? La libertad de monedas... Yo no veo ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata planteando eliminar a la Fed. No, se están haciendo las discusiones. El Banco Europeo va a ir el mundo hacia eso. O sea, no tiene sentido que haya un lugar donde emitan billetes. ¿En concepto de qué emiten billetes los estados? Estamos convalidando lo que está mal. O sea, esto es como jugar al estanciero y que el que está jugando, el que hace de tesorero, tire plata todo el día arriba de la mesa. Distorsionás todo. No se hace eso. Está mal. Imprimir billetes. O sea, lo que hacen para todos hacer los una países mentira. en los que se vive bien está mal. ¿Lo qué? Lo que hacen todos los países en los que todos los países hay que buena emiten calidad está de mal. vida, digo, desde Suecia hasta... Todos los países que emiten está mal. O sea, te digo, otra eliminación del Banco Central, Europa. Tiene un banco único ahora. ¿Lo eliminaron los países o no lo eliminaron? Sí, lo eliminaron. Porque el dejaron... Banco Central Europeo. Ah, bueno, está bien. Pero
no, Pero eliminaron como Banco vos me Central. preguntaste, ¿qué países eliminaron? Yo te contesté. O sea, cambiaron un Banco Central por otro. Bueno, está bien. Y nosotros estamos diciendo lo mismo, hay que cambiarlo. No, vos estás diciendo que no tiene que haber. En No Europa tiene que haber hay. Banco Central. Banco Central en Argentina, por supuesto que no tiene que haber, porque tenés 60% de inflación. No vamos a estar convalidando un lugar donde lo único que hace es generar pobreza. Es una máquina de pobreza. Digo, pero para que quede claro que la gente entienda, en Europa hay un Banco Central. Lo que hicieron los países fue cambiar su Banco Central Vos no por me el preguntaste, europeo. vos me preguntaste en continente, me dijiste países, yo te respondí países. ¿Qué país eliminó el Banco Central? Los países europeos. Pero es una trampa. Bueno, ¿y qué? Pará, El Banco es como- Central es como- de Alemania es y el lo de mismo- España es el Banco Central Pará, europeo. es la misma Vos no trampa. estás diciendo eso. Vos Bueno, no estás diciendo pero que tiene que haber un Banco Central latinoamericano. Eso no tiene que haber. Te respondo de la misma manera, te tomo que es una trampa y te respondo de la misma trampa que me hace vos a preguntarme ¿en qué otro país no hay Banco Central? Determinar que porque en otro país no hay Banco Central no va a funcionar. No, al revés. Nosotros tenemos que ser los innovadores. O sea, te pongo en el desafío de decir, los argentinos tenemos la suficiente capacidad de poder sacar a la Argentina adelante sin un Banco Central. Porque otros países lo hagan, no quiere decir que nosotros lo tenemos que hacer. Porque nosotros tenemos 60 puntos de inflación, nosotros tenemos 50% de pobreza. La pobreza del mundo, lo hablamos la otra vez creo que con vos, está bajando y tenemos que aceptarlo. De que el mundo está yendo para otro lado y la Argentina está con un rumbo equivocado. La historia dirá, por lo pronto, lo que sí es cierto es que los libertarios, este concepto anarcocapitalista, ¿cómo le dicen ustedes ahora? ¿Cómo se definen? Porque han cambiado. No, somos liberales, libertarios, o sea... seguís con él, ok. Bueno, el concepto anarcocapitalista es una Sí. forma de referirse... Ya no es filosófico, no es un tema... es filosófico, no es un tema de... Es interesante porque además ocupan un lugar dentro del Senado en tu caso legislador o diputados y entonces ahí hay un sistema, estás dentro de un sistema. Por supuesto, avalamos somos eso. los que más avalamos el sistema porque somos capitalistas. El resto de los historia- políticos ya están afuera del sistema. Ramiro, la historia dirá en los próximos días qué pasa, porque la figura de Milei sigue creciendo y le viene marcando mucho la cancha, sobre todo a la oposición. Te agradecemos que participaste de este debate, Rami. Ahora giramos, porque para que sepas tiene todos los temas, y nos vamos al fuero judicial, porque allí también hubo novedades hoy. Hubo novedades y las va a ver a partir de mañana, Marcela, porque vamos a hablar de la causa de los afiches contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La semana pasada en este programa habló en exclusiva el abogado de Francisco Serrano. Francisco Serrano es el nexo entre quien contrató el trabajo de los afiches y quien pegó los afiches. Francisco Serrano fue el gestor comercial de esos afiches que aparecieron hace 2 semanas en la ciudad de Buenos Aires con la cara de Cristina Kirchner, el mote de asesina, la referencia a las vacunas Sputnik, la referencia a la cantidad de personas que en el país fallecieron por coronavirus. Mañana la justicia de la ciudad de Buenos Aires va a comenzar un peritaje clave, un peritaje muy importante, y es el trabajo sobre todos los equipos tecnológicos y celulares que se secuestraron durante la investigación. Van a abrir esos equipos para ver qué información se puede extraer que pueda ser útil en la causa. Y hay uno de esos aparatos que es fundamental. Es el celular de Francisco Serrano. Como comentamos, Francisco Serrano es la persona que hace en la imprenta para la que trabajaba los afiches. Y es la persona que estuvo en contacto con quien contrató este trabajo. Sí, digamos una suerte de vendedor o estaba dentro del área de marketing, eso nos explicaba su abogado. Curiosamente, de común acuerdo y al mismo tiempo se desliga de la empresa. Él dice que no es en realidad que no había jugado de manera infiel para la empresa en la que trabajaba, pero por lo pronto no queda claro si esa abuelita que veíamos que hablaba de sus padres que fallecieron y casi que podría uno entender emotivamente un sesgo de desquicio detrás de todo esto, no queda claro si en realidad había sido una abuelita con un sesgo de desquicio o si se perpetuaba algo de direccionamiento político detrás de esta maniobra. Cuando a Francisco Serrano la semana pasada lo indagaron y le preguntaron ¿quién fue la persona que te contrató para hacer este trabajo? Él dijo, fue una mujer que se presentó con el nombre de Micaela, nunca la vi personalmente, me contactaba por mail o por WhatsApp, mandó la plata en efectivo a la imprenta, yo no la vi nunca, no sé quién es. Y él aportó su teléfono celular para que se pueda constatar en el peritaje que reiteramos, comienza mañana, quién es esta persona. ¿Y por qué vos hacías referencia a esta señora mayor de 61 años que se llama Lilian Melhem? Porque en otra causa está identificada como la persona que paga los afiches. Hay un remisero que lleva la plata a la imprenta cuando le preguntan
a través de las cámaras que la justicia lo capta, ¿por qué usted llevó esta plata para pagar estos trabajos a la imprenta? El remisero dijo, ¿por qué esta persona me contrató para hacerlo? Y esta es la persona a la que vos, Marcela, haces referencia, que sus padres fallecieron por COVID, que en sus redes sociales contó cuando fue a la Marcha de las Piedras, que le rindieron homenajes a las personas que fallecieron por el coronavirus. Una persona que no tiene o no se le conoce por el momento militancia o participación política, otra de las cuestiones que había aparecido alrededor de esto. Mucho rumor. Por eso, con el peritaje que va a comenzar mañana, el objetivo de la justicia es cruzar los datos de la persona que contacta a Serrano para hacer en este trabajo, para ver si es la misma persona que esté identificada en la otra causa judicial. Por eso, para la investigación son días muy importantes. La persona que contrata este trabajo, ¿fue esta mujer? ¿Queda ahí sola? ¿Hay alguien más arriba? Hay un dato de la causa importante. Serrano cuenta que cuando a la mujer le decían los valores de los afiches, en algunas oportunidades la mujer le respondía, bueno, yo esto lo tengo que consultar con otra persona. Esa otra persona, ¿quién es? ¿Existe? ¿Era una coartada que decía la mujer? ¿Hay alguien más que está con ella? ¿La financiaron? ¿La plata es de ella? Bueno, son todas cuestiones que todavía están abiertas alrededor de la causa. Muy bien. Gira la rueda y volvemos a la economía. Y hoy analizábamos más temprano con Darío, bueno, esta enfermedad tan tóxica y dañina que tiene Argentina, que es la inflación, ¿es solo una enfermedad que tiene Argentina o en realidad es una enfermedad infectocontagiosa que abarca a otros países? Y vos hacías un análisis de lo que estaba pasando en otros países, Dari. A ver, hasta la pandemia la inflación era una cosa absolutamente excepcional que tenía Argentina, Venezuela, Zimbabue, un puñado de países más. El resto del mundo realmente no tenía inflación. Con la pandemia cambió el escenario. Porque la pandemia lo que generó básicamente es un descalabro importante en términos de una ruptura de la cadena de suministros de bienes y servicios. Sin el suministro de bienes y servicios, pero con emisión monetaria, que es lo que pasó en todo el mundo, bueno, obviamente no había la suficiente capacidad de producir. Una cosa, vos vas hablando y mientras tanto, Cari, ponelo a pantalla partida, genial. Ponele la cara a Dari y la expresión de Dari va a narrarte estos datos. Cambió todo, pero ¿estos qué son? ¿Datos de dónde? Estos son, los datos que estamos viendo es la inflación anual en España, Alemania, Brasil y Chile, marzo 2022, comparado marzo 2021. Para. Inflación Dejámelo 12 acá. meses Para, diría Fantino. Compro, Yo compro. A mí me das esto en un año, acá ya los chicos detrás de cámara dicen sí, dámelo allá. Dame 3 España, claro, dame 5 Chile. ¿Lo comparás con Argentina? ¿Comparado con Argentina? Por Muchachos, supuesto. estamos por arriba del 50%. Me imagino cómo deben estar descandalizados estos países que no están acostumbrados a esta situación. Ese es el tema. Digo, pensá que tienen una economía que desde hace... El caso de Estados Unidos es el caso más resonante porque es el que salió hoy. 8,5% es el dato que se dio a conocer hoy en Estados Unidos. 41 años te tenés que remontar para ver una inflación así. En España también, 30 años. Alemania, 30 años. Brasil, ¿Y estos más de datos, 20 años. ¿Se cobra ministros de economía o nadie debate a los ministros? Bueno, pero hay una cuestión. El ministro de Economía de España, el de Alemania, el de Brasil, el de Chile, todos pueden decir, hay un fenómeno global. No teníamos inflación antes de la pandemia, hoy todos tenemos inflación. Claro. Y todos tenemos una inflación, fíjate, pareja. Fíjate que oscila entre 7 y 11 puntos, o sea, entre 7 y 11%, entre 4 puntos se están ubicando casi todos los países. Vamos a ver, en Argentina estamos yendo rumbo a fácil 60. Sí, ahora el nuevo piso es 60%. Más. Entonces, estamos hablando de que ahí probablemente la situación de la pandemia, la situación de la guerra, que generó que el precio de los alimentos, por ejemplo, subiera 12%, esto sí mensual. El precio de los alimentos global que mide la FAO subió de febrero a marzo 12%. Está en un récord histórico. Esto tiene que ver con el acumulado de la pandemia, más la guerra, más el efecto guerra que impactó muy fuertemente en energía y en alimentos. Entonces, es posible que de la inflación de Argentina haya 10 puntos quizás atribuibles a la situación internacional, pero tendrías 50%, si no. Digo, hay un fenómeno en Argentina que excede a lo que pasa en el mundo. Yo no sé si les pasó voy con una banalidad, ¿no? Pero si fueron siquiera se atrevieron a mirar lo que cuesta hoy la canasta de Pascuas, ¿no? Para aquellos que celebran y popularmente el argentino tenía el sueño de comprar un huevo de Pascua, que además son cada vez más chiquitos, ¿viste? Vienen finitos, rellenos de aire, le meten cada cosa para que pesen más, imposible de comprar.
Yo creo que si hacemos la inflación de la canasta nos va a dar incluso por encima del número de inflación que se va a conocer mañana, la anualizada. Pero es interesante ver cómo cada cosa que era una pieza del hábito de la Argentina de clase media hoy se convierte en un lujo. Marce, por eso lo traigo a colación. Hay lugares donde se está vendiendo, lo vimos en la semana en Buenos Días América, lugares que se está vendiendo el huevo de Pascua en cuotas. Huevo de Pascua en cuotas. Esto está pasando hoy en la Argentina, digamos. Es un poco la lógica de lo que te contábamos, cuánto está perdiendo tu salario. La última, hablando de Pascuas, Ro, se avisó en una Pascua no tan tranquila en materia de información política. Bueno, vamos a estar todos atentos porque no va a haber feriado para la política, sobre todo jueves y viernes santos. ¿Por qué? Porque justamente es cuando Alberto Fernández va a terminar de definir qué cambios tiene que hacer en su gobierno. Lo tiene que definir con sus aliados. ¿Lo va a definir con sus aliados? Bueno, Sergio Massa está en República Dominicana. Llega el jueves. Lo irá a ver Alberto Fernández para terminar de definir qué pasa con ese gabinete. Hay que esperar a ver si Alberto Fernández le manda finalmente el mensaje a Cristina Kirchner que la vicepresidenta está esperando. Pero no va a haber fin de semana largo para la política, sin lugar a dudas. Lo que sí sabemos es que anoche muchos estuvieron hasta largo discutiendo por qué había salido Guzmán a decir lo que dijo. Y por qué Alberto sigue avalando la gestión de un ministro de Economía que está tan apuntado, ya no solo por la oposición, sino también por una parte importante de la coalición gobernante. Y digo, yo pensaba, ¿cuánto dramatismo alrededor de un cambio de gabinete? ¿Desde cuándo en Argentina? Sí, en Argentina en realidad no hay casi ministros ya que duren lo que dura una gestión de gobierno, que no cumplen el mandato de los 4 años. Son, de hecho, el principal fusible de cambio. Hay un tuit muy interesante de Amílcar Collante, que yo los invito a seguirlo en redes sociales, es economista, docente, que hace una mirada de la duración de los ministros. Fíjate, la duración de los ministros de Economía en días entre el 83 y 2022, el top 5. Bueno, el que más duró, ¿no? Ahí lo tenés a Cavallo, que lo escuchábamos hace un ratito. Y van siguiendo y siguiendo. Pero lo que te quiero decir es que el último, que es el que más duró, fue Duhovne. Y yo recuerdo que Duhovne también era muy cuestionado y duró. Recuerdo que muchos decían, porque lo sostiene el Fondo Monetario que se hartó de los cambios de interlocutores y porque también con esta situación, ¿quién agarra? Después fue cambiado, no terminó la gestión. Pero que digo, hay un dramatismo sobre cambiar a Guzmán. No estoy apuntando contra Guzmán, digo, desdramaticemos el cambio de gabinete. Lo que pasa es que ahora tiene que ver con quién pierde en la pelea entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Va más allá del nombre, me parece, de Martín Guzmán. ¿Qué pasa con un Alberto Fernández corriendo a Martín Guzmán? Si queda debilitado o no queda debilitado. También me parece que tiene que ver con el nombre que pueda llegar en caso de ser un reemplazo, ¿no? Lo hicimos esperar porque es uno de los economistas que dicen, empieza a gustar, empieza a cobrar valor, es joven y lo siguen muchos, lo están mirando de cerca en el Frente de Coalición Gobernante. Ya está con nosotros Itaí Huffman, que es diputado del Frente de Todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cuántos años tenés, Itaí? 39. Apareces menos, estás vendiendo la... Viste que hay cuando dicen los chicos de la cámpora, y yo me río porque muchos de ellos militantes ya no son tan chicos, el Cuervo, Máximo, ya no son tan chicos. Yo tampoco. Pasa para todos los años. Así es. Cuando fue el debate con el Fondo Monetario Internacional, tu nombre cobró mucha relevancia, tu postura, tu mirada. Incluso muchos dijeron, ¿por qué no, Itaí, ministro? ¿Qué sentís cuando escuchás eso de vos mismo? No lo escucho. No lo escuché hasta ahora. En la rosca estaba, ¿viste? El círculo rojo que llama, los mensajes de texto. Mirá qué interesante lo que propone. Yo estoy cumpliendo mi primer mandato como diputado. Asumí en la Argentina 2 años, parecen una década, pero en realidad hace 2 años nada más. 2 años y pico. Así que estoy haciendo esa primera experiencia y estoy tratando de aportar todo lo que puedo. Ahí, contento. Por supuesto, en un momento de la Argentina muy difícil, que es el que nos tocó. Ya sabíamos que era difícil cuando asumió Alberto Fernández, cuando ganamos las elecciones, no es que la Argentina tenía muchos problemas. Después vino la pandemia, y todos los problemas que ustedes están comentando. Así que, pero bueno, quiero seguir trabajando desde el lugar en el que estoy. Contanos de dónde venís. Aportar ideas yo lo sé, pero contale al público de dónde venís. Es muy interesante lo que haces, el trabajo que haces en redes sociales. Casi un docente de las redes sociales explicando con tu postura política cómo leer algunos de los entramados de lo que pasa con nuestra economía. Es interesante lo que haces. Te invito a que lo sigan. ¿De dónde venís? Yo, en términos políticos,
empecé mi militancia primero cuando yo cumplí 18 años en el año 2001, en el momento en que la Argentina explotó. Y como muchos jóvenes de mi generación, sentimos la necesidad de hacer algo. Empecé haciendo un laburo social, sin pertenecer a ningún partido político. Después en la universidad, empecé a estudiar economía en la Universidad de Buenos Aires y empecé a participar en las agrupaciones independientes, se llamaban en esa época. Y por muchos años, si querés, con cierto rechazo o desconfianza de la política tradicional. ¿no? O sea, un Viste poco que el ahora que discurso se de habla... Marra, el tema de la casta política para vos también era algo... Pero claro, porque en mi época, ¿qué era la casta política? Eran los políticos que nos habían llevado a la crisis del 2001. Y era un sistema político en el cual vos sentías que había un gran consenso, que era un consenso alrededor de las políticas que se habían implementado desde la dictadura hasta el 2001, en la década de los 90 sobre todo, y que votabas a un partido, votabas al otro y seguían las mismas políticas. Eso cambió, en mi opinión, y es una de las razones por la cual soy parte del Frente de Todos, con el kirchnerismo eso cambió. Y hoy no solo no tenés esa situación, por eso yo rechazo muy fuertemente ese discurso que tienen los libertarios sobre la casta, porque me resulta difícil encontrar un momento político de la Argentina donde sea tan evidente que hay dos coaliciones políticas con dos visiones del país totalmente distintas. Pretender juntar todos, es decir, son todo lo mismo, desde Cristina hasta Macri, yo creo que eso, la verdad, no se lo cree nadie. ¿Vos sos amigo de Grabois? ¿Militaste con él? Yo milito con él, sí. Nosotros cuando estábamos en la universidad, trabamos una relación con un movimiento social que estaba surgiendo, que era el MT, que es el movimiento en el que se referencia Juan, y desde ese momento siempre militamos juntos. Él también, en ese momento, y por mucho tiempo, fuera de la política partidaria, digamos. Después nosotros hicimos un camino ya de meternos en la política más institucional, él siguió un tiempo más por fuera, y ahora somos parte del Frente de Todos desde nuestro lugar, ¿no? Cuando vos ves los cortes de calle, los acampes, una cosa es cuando uno está fuera del poder político que le toca gobernar y otra cosa es cuando representás ese poder político. Me imagino que Grabois y vos mucho tiempo propiciaron esas manifestaciones populares para hacer escuchar las minorías. Hoy deben tener cierta inquietud sobre cómo manejarse cuando dan discursos públicos porque son también parte del gobierno. Sí, claro, pero yo creo que frente a una manifestación, sobre todo si es una manifestación de sectores humildes, uno tiene que primero sensibilizarse, tratar de entender por qué la gente está ahí. Eso no significa que uno no pueda comprender la bronca del tipo que va con el auto, o uno puede, obviamente esa bronca existe, pero tiene que tratar de entender por qué esa gente está ahí. Y evidentemente esa gente está ahí porque hay una situación social en la Argentina muy complicada. No están ahí porque les gusta pasar 2 días acampando. A vos no te gustaría, a mí no me gustaría pasar 2 noches en la 9 de julio. O sea, nadie hace eso de gusto o por querer joder al otro. Porque a veces se plantea la situación, me parece como si hubiera una vocación de joder al otro. Entiendo la bronca del otro, pero esa persona que está ahí, si está ahí es porque la está pasando muy mal. Entonces, lo primero es tratar de conectar con eso que le está pasando y pensar soluciones, obviamente. Y ahí es donde yo creo que hay algo de la política social, evidentemente, que está fallando. Y no me refiero a la coyuntura de este gobierno o de este ministro. Hay un problema de diseño para mí de la política. ¿Cómo sería eso? Los famosos debates sobre los planes. Nosotros, hay un plan en la Argentina que es el Potenciar Trabajo, que es el que originalmente fue pensado para personas que están en una cooperativa y que el Estado participa con un subsidio parcial de su ingreso. Esa persona no vive del plan, trabaja en una cooperativa, trabaja en algún emprendimiento y el Estado subsidia, como también subsidia a pymes y empresas. Ahora, al mismo tiempo, hay un montón de gente que está en una situación de crisis alimentaria. Y se usó esa herramienta, se masificó esa herramienta para resolver un problema de ingresos. Y yo creo que ahí hay un error. Y me parece que la manera de resolver ese error es con una discusión que está creciendo en la Argentina y en el mundo, que es la idea de establecer algún tipo de ingreso universal. Nosotros le decimos salario básico universal. ¿Qué significa? Que todas las personas que no tienen ingresos fijos asegurados porque no tienen un trabajo en relación de dependencia, el Estado, a través del sistema de seguridad social, de manera transparente, pueda generar una suerte de seguro alimentario. ¿Cuál es la diferencia con un seguro de desempleo? La diferencia con un seguro... Por ejemplo, como tiene Estados Unidos, que funcionó bien en momentos de COVID para ellos. La diferencia es que esto implica un universo mucho más amplio. Porque nosotros, recordad que definimos al desempleo como aquellas personas que están buscando trabajo y no encuentran. Es cierto. Y vos acá tenés situaciones muy distintas. Tenés desempleados,
tenés gente que está en el sector informal, tenés muchos cuentapropistas. Bueno, tenés la base de datos porque con el IFE te quedó. Exacto. Pero bueno, no lo quisieron sostener porque decían que el gasto era muy alto de mantener esa política. Bueno, y obviamente eso jugó un papel, y yo creo que fue un error, porque obviamente en el crecimiento de la pobreza del segundo semestre del 2020, obviamente el IFE jugó. Pero déjame terminar la idea para que se entienda. La posibilidad de establecer un mecanismo universal en la Argentina ya tuvo experiencias positivas, fíjate, muy brevemente. Vos tenías un problema en la Argentina con un montón de personas, adultos mayores, que no podían jubilarse porque no tenían los aportes. Se hizo una política de inclusión y hoy la Argentina tiene un sistema casi universal en la cobertura de los adultos mayores. Tenías un problema con los niñez. Los niños y niñas cuyos padres no tienen un trabajo en blanco no recibían las asignaciones familiares. Se creó la asignación universal por hijo. Bueno, eso que hicimos con la niñez y eso que hicimos con los adultos mayores se puede hacer con la población que tiene entre 18 y 65 años, pero con un mecanismo transparente que corra la discusión sobre el clientelismo, sobre todas estas discusiones, y que sea un mecanismo que funcione de manera automática. Por supuesto que está la discusión de cómo se financia, hay discusiones, pero quiero decir, se puede hacer una política social mucho más inteligente y más adaptada a estos tiempos. ¿Te gusta la gestión que está haciendo Zabaleta? Yo no tengo una mala opinión sobre él. Pero creo que este es un debate más de fondo que hay que dar. Y que además, perdóname, el mundo lo está discutiendo. Esto se está discutiendo en los foros internacionales. Sí, lo que pasa es que no todos los países tienen al Fondo Monetario golpeando la puerta cada 3 meses. Bueno, pero ¿qué ¿Cómo pasa? haces para ¿Qué cumplir pasa? con Vos las antes metas? mostrabas datos de lo difícil que es que crezca el sector privado, ¿no? El empleo formal. Eso tiene que ver seguramente con problemas de la economía argentina, pero tiene que ver con un funcionamiento estructural de la economía en la Argentina y en el mundo. Hay cada vez más un sector de la población que queda excluida del empleo formal. Es así, pasa en la Argentina y pasa en todo el mundo, porque tiene que ver con los cambios en la forma de producción. Esta situación de lo que se llama el precariado no es un problema de la Argentina. En Europa, todas las crisis que hay en Europa, también donde surgen movimientos contestatarios por derecha, por izquierda, y antes de la pandemia, tiene que ver con esta situación. Entonces, la idea de pensar que solamente vamos a poder resolver el problema de los ingresos de la gente con la forma que se pensaba hace 70 años, hace 50 años, que es el empleo formal, quizás es una idea que hay que empezar a relativizar y hay que pensar otras formas. Me gusta porque, obviamente con distintas formas y con distintas miradas, Ramiro Marra, que está militando con Milei, y vos desde otro lugar, están proponiendo, vamos a algo distinto. Ya todo lo que barajamos e hicimos no sirve. Hay que hacer algo diferente, cada uno con su postura. Claramente está crujiendo la política porque voces como las tuyas cobran cada vez más valor. Yo quiero mostrarte lo que dijo Guzmán del dato de inflación que va a salir mañana, porque me parece interesante empezar a debatir hacia dónde va la economía. ¿Lo escuchamos? La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. El índice va a superar el 6% en el mes de marzo. Lo que nosotros hacemos primero que todo es decir políticas para garantizar que el poder adquisitivo de los ingresos crezca. Esto es fundamental, además, para que la economía continúe su recuperación, y por supuesto que es justo que así sea. Entonces trabajamos desde la política de ingresos, de precios e ingresos, para, en este contexto de tanta inflación, que la cuestión salarial se acomode asegurando que los salarios le ganen a la inflación. ¿Qué opinas de Guzmán? Mira, yo tengo mucho respeto por él. Me parece que es una persona sólida y que defiende sus convicciones. Tengo obviamente diferencias, que son las discusiones que hay en el frente de todos. Pero no creo que sea un problema de nombres. Yo no creo que sea un problema de personas. Él dice lo mismo. Claro, es un problema de políticas. Claro, ¿y quién tiene que dar el enfoque? ¿No es el ministro de Economía que tiene que dar el enfoque de la economía? Bueno, en realidad, la definición general de la orientación de la política de un gobierno la define el presidente. Y en este caso yo creo, porque estamos en un experimento nuevo, que es un gobierno de coalición. No, el anterior también era una coalición. El anterior de Macri. El Cambiemos. Sí, tenías Carrió, tenías radicales, tenías una coalición. Es cierto, no opino de otro espacio político, cada uno se organiza como quiere. Yo creo que, y no salió del todo bien tampoco, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que había muchos reclamos del funcionamiento de esa coalición. Digo también para relativizar, porque ahora se vive como un drama, que hay diferencias en el frente de todos, como si en el gobierno anterior, que era una coalición también,
no había debates públicos, no había crisis internas o planteos internos. Vos me mencionaste a Carrió recién, podríamos hacer la lista de las bombas. También, desdramaticemos los cambios de ministro también. Bueno, lo acabamos ahora, de mostrar en años. Quizás una forma de gobierno de coalición deberían tener algún mecanismo, alguna instancia donde se pueda consensuar un rumbo general. Yo no digo que haya que tener acuerdo en cada una de las medidas que se toma un gobierno, pero sí en los trazos gruesos. Entonces, ahora, si nos podemos juntar, sentar y definir una política sobre el tema de inflación, sería muy bueno. Yo creo que el ministro dijo algo importante. Es el tema de inflación y es el tema de ingresos, porque a todos nos molesta vivir en un país con 50 o 60% de inflación. Dejaste picando una de las grietas que tiene este gobierno. En un ratito vamos a hablar de un tuit que tuviste en los últimos días, ahora en las últimas horas, que me pareció picante. Ya volvemos. Y seguimos en Para que sepas, y gira la rueda, y decíamos antes, la política está caliente y empieza a sonar la posibilidad de un cambio de gabinete de cara a las Pascuas, así que mientras estés comiendo tu huevo, si podés hacerlo, o la rosca, posiblemente veas en la tele alguna situación política, pero hay un funcionario que recibió la bendición. ¿Es así, Ro? Sí, recibió la bendición y se trata de Eduardo Guado de Pedro. No sabemos si para una candidatura presidencial. No nos queremos meter en lío porque nunca vamos a meter en líos a el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque Eduardo Guado de Pedro estuvo en su viaje a Roma con el Papa Francisco. Esta foto en realidad es del 2014, cuando viajó también a Roma. ¿Te acordás, Marce? Con Cristina Kirchner. Esa foto es en el marco de una visita con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. No hubo foto esta vez de la conversación que tuvieron Eduardo Guado de Pedro con el Papa Francisco. Fue una reunión privada de 1 hora y media que Eduardo Guado de Pedro prefiere que no trascienda de qué se habló, pero sí es cierto que lo recibió en su residencia de Santa Marta al ministro del Interior. No hubo foto de ninguno de los dos lados, por lo cual se llevan la conversación privada y no nos metemos en ese sentido. Fue bendecido, pero no hablamos de candidaturas todavía. No, bueno, pero el Papa que no recibe a todo el mundo y no habla con todo el mundo, ¿no? A otros le escribe por carta. Estamos charlando un poco de economía y de la política que se viene con Itaí Hackman, que decía, había sonado en los últimos días muy fuerte como una posibilidad dentro de la gestión. Vos decías, yo lo tengo descartado, estoy ocupando un lugar y lo quiero terminar. Pero sí hay una parte del Frente de Todos que te mira muy bien y sobre todo a raíz de la discusión que se dio sobre el proyecto de ley que terminó saliendo ley de renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario. ¿Era necesario sí o sí? ¿Era eso o moríamos en la pobreza? No, me parece que hay dos discusiones distintas. Uno es todo el proceso de discusión del acuerdo con el Fondo Monetario, la negociación, qué caminos había, si este era el único camino, si había otro alternativo. Y otro es, bueno, dado la situación, frente a este acuerdo o que no salga el proyecto, ¿no? Son dos situaciones distintas. Si vos te parás solamente ahí, decís, bueno, frente a un default con el fondo o un acuerdo que también tiene muchos problemas, no hay salida buena, digamos, ¿no? Y efectivamente el default con el fondo probablemente era un escenario complicado, ¿no? Que era razonable querer evitar. Ahora, la discusión del Frente de Todos... Y bueno, exacto, es que estamos en una situación muy complicada. Y el acuerdo con el fondo, obviamente, lamentablemente, limita más las posibilidades de política económica. Eso es una realidad. Por eso fue tan dañino la decisión del gobierno anterior de ir al Fondo Monetario Internacional, que no es solamente un problema de deuda externa, que es un debate económico importante. Si está bien o mal usar el endeudamiento externo de la manera que se usó, yo obviamente creo que estuvo mal. Sino que además endeudarte con el Fondo Monetario implica que toda tu política económica por mucho tiempo en la Argentina, no este gobierno, el que venga después de este y el que venga después, va a estar atado a una discusión permanente con el Fondo Monetario Internacional. Yo te decía antes que cumplí 18 años en el 2001 cuando empecé a militar. Para mí el Fondo Monetario era mala palabra porque la memoria de lo que fue la crisis probablemente siga siendo la crisis más grande que tuvo la economía y la sociedad argentina, que fue la del 2001. Entonces, la verdad que hayamos vuelto a caer en eso, en tener... Yo me acuerdo las tapas de los diarios, de ver un gobierno teniendo que negociar con el fondo, en vilo por si el fondo le aprobaba o no le aprobaba una refinanciación. O sea, esa Argentina de estar dependiendo de un hilo, de una espada de Damocles de afuera, la habíamos dejado atrás. Entonces, estamos nuevamente
Y me parece que esa es una realidad que lamentablemente nos tenemos que hacer cargo. Quiero ir a un tuit que pusiste en las últimas horas que tiene que ver con lo que nosotros denominamos por el dato del día, en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Lo tenemos por allí. Tu tuit dice: en los últimos 5 años la participación de los asalariados en el valor agregado bruto que genera nuestra economía cayó más de 8 puntos. ¿Qué significa? Mientras que en 2016 de cada 100 pesos que producía el país, 51 terminaban en bolsillos de trabajadores, en 2021 fue menor a 43. Nosotros hemos tenido acá empresarios de distintos sectores, son muy pocos los que levantan la mano y te dicen: sí, yo estoy ganando dinero. Mira, el año 2021, desde el año 2016 para acá, casi todos los años fueron malos. Primero por la crisis económica y el 2020 obviamente por la pandemia. El 2021 efectivamente fue un cambio en la tendencia, digamos, no solamente por los datos macroeconómicos de crecimiento, sino porque, salvo algunos sectores que siguieron afectados, el grueso del resto de los sectores productivos pudieron reponer su actividad económica, pudieron exportar, pudieron mejorar sus ventas al mercado interno. Lo que no pasó, lo mismo, es con el grueso de la población. Entonces, vos tuviste el año pasado, en el 2021, una recomposición de márgenes de ganancia muy importante y no tuviste una recomposición de salario en la misma proporción. Vos lo que me querés decir es que se podría haber hecho una paritaria más generosa. Yo creo que ahora, considerando esa situación, dado la situación de aceleración de la inflación, un pequeño comentario sobre lo que hablaba antes sobre la inflación. Nosotros tenemos una inercia inflacionaria hace mucho tiempo en la Argentina. Cuando asumió Macri, allá en el 2015, cuando terminó Cristina, andábamos por el 25%. Cuando terminó Macri ya la había duplicado el 50%. Y sobre esa inercia del 50%, ahora se nos agrega este shock internacional. Por eso estamos como estamos, porque teníamos una inercia altísima y ahora se nos complicó con estos 10 puntos que ustedes decían antes. ¿Qué hacemos frente a esa situación? Bueno, dejamos que los salarios se licúen. Y que la está gente. pasando. Bueno, entonces hay que Dejaron que eso pase. hay que evitarlo. Y una de las formas, hay muchas herramientas para evitarlo. Una de ellas es que los sectores que pudieron recomponer ganancias durante el 2021 y que están ganando bien, bueno, permitan aumentos salariales que por lo menos garanticen que los trabajadores no pierdan. Yo te sigo, pero Guzmán, que es el ministro de Economía del espacio político del Frente de Todos, negoció una... Quizás que se adelanten las paritarias, Ahora, ¿no? Una suma extra. bueno. Adelantar la paritaria no es ganarle a la inflación. No, digamos, ahora la decisión que se tomó es adelantar las paritarias. Si eso no alcanza, y es posible que no alcance, va a haber que discutir otras medidas. Me parece que no se puede descartar ni aumentos de suma fija para todos los trabajadores o distintos mecanismos. Y también habría que discutir para el sector, porque la otra pregunta es, bueno, las paritarias en definitiva son para aquellos trabajadores que tienen un convenio colectivo de trabajo. Que son los trabajadores. Decía, son los menos hoy, porque la verdad que ¿qué hacemos con el también resto? hay doble caja en Argentina. ¿Qué hacemos con el resto? Con los informales, con los cuentapropistas. Bueno, ahí es donde, vuelvo a insistir, discutir una política como un salario universal, por lo menos para garantizar que en un contexto de aceleración de la inflación, Ahora, ¿esto te donde no la escuchan? puede bajar, los ingresos empaten. Yo te entiendo, vos sos diputado. ¿Te escuchan en el gobierno? ¿Vos le llevaste esta propuesta a los ministros, Sí. al presidente? ¿Te Por escuchan? supuesto que sí. ¿Y qué te dicen cuando vos llevas estas propuestas? No, yo no me encontré a nadie en el Frente de Todos cerrado a discutir propuestas. Incluso esta que te decía del salario universal, que parece muy rimbombante, al propio ministro de Economía, al presidente de la Cámara de Diputados, a las autoridades de nuestro bloque. Yo con todas las personas que hablé, hay receptividad. Obviamente que después hay que sentarse a laburar, Claro, y ahí puede haber aplicarlo. distintas visiones. Puede haber una visión que confía más en que la recuperación del mercado de trabajo va a resolver el problema, y otros que decimos, bueno, está buenísimo que se recupere el mercado de trabajo, que baje el desempleo, probablemente no alcance y hay que tomar otras medidas. Bueno, es el debate que hay. Vos mencionabas antes que militaste y que sos amigo de Grabois. ¿Quién es tu líder político hoy? Nosotros tenemos un espacio, en nuestro espacio político que se llama Patria Grande. Bueno, Juan Grabois es el principal referente de nuestro espacio, pero también milita conmigo Ofelia Fernández, por ejemplo, que es legisladora de la ciudad, Federico Fagioli y Natalia Saracho, que son diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. ¿Y tenés algún en general, acercamiento con la cámpora? Nosotros tenemos, en general somos de una generación, tenemos en común una pertenencia generacional, en términos generales, ¿no? Todas personas, las que te nombré, que del 2001 para acá empezamos a militar. Y sí, con la cámpora tenemos muy buena relación.
compartimos muchas cosas, puntos de vista. Nuestro recorrido no es exactamente igual. No nos subimos a las campañas de la demonización, de las etiquetas que se construyen sobre las organizaciones, porque además las sufrimos también. Juan las sufre. Entonces, antes mostrábamos a Máximo que pedía gestión y que entendía los cortes de calle. Me imagino que en eso coincidís. Te pregunto, ¿vos considerás que tiene que haber un cambio de gabinete hoy? ¿Sabes por qué? Perdóname, ¿sabes por qué nosotros, la Cámpora y otras organizaciones, vinculado a lo que hablábamos antes sobre la casta, representan, guste o no guste, una renovación de la política? Una renovación de la política. Ya está generacional. Entonces, también. Generacional, claro, exacto. Y eso me parece que es algo muy bueno, porque en general son personas que se han formado en una etapa de la Argentina y que tienen visiones, que tienen sensibilidades que creo que aportan. Yo te insisto sobre la pregunta porque si tenés puentes de diálogos en común, sabrás que el kirchnerismo y sobre todo la Cámpora está pidiendo un cambio de gestión. ¿Pensás que es propicio ahora un cambio de gabinete? Me cuesta meterme en eso porque son decisiones que toman las personas que están al frente de la gestión. Ahora. Sí, pero está bien, pero es cierto, pero eso no me hace que yo pueda opinar de todo o decirle a los demás lo que tienen que hacer o que tenga yo los elementos para juzgar eso. Lo que sí te diría es, más que el gabinete o los nombres, sería bueno que haya algún espacio que el presidente de la Nación convoque a todos los sectores del Frente de Todos y que se puedan acordar una serie de políticas, por lo menos de ahora hacia un año para adelante. La discusión del 2023, quiénes van a ser los candidatos, si va a haber paso, dejémosla para el 2023. Ahora discutamos qué vamos a hacer el próximo año y tratemos de generar una síntesis en el Frente de Todos. Y para eso yo creo que sería bueno que el presidente de la Nación convoque. Gracias, Itaí, por participar de Para que sepas, digo, acá tenemos todas las voces. La verdad que nos estaba costando una voz del Frente de Todos, así que en este contexto es muy valiente de tu parte venir y hacer un reportaje. Ya volvemos con más Para que sepas. Teníamos más Para que sepas y decíamos, ¿no? Las cosas que pasan en Argentina a veces son un reflejo de lo que sucede también en el mundo. Y hace unos días, Adri Sack nos contaba que esta situación que teníamos en Argentina, que nos preocupaba mucho, y rodaba información ayer de cómo seguía la evolución del paro del transporte, el faltante de gasoil, todo eso que complica el abastecimiento muchas veces en el stock de las góndolas, también pasa a veces en Estados Unidos. Y puntualmente hablábamos del precio del combustible, que subió el precio del combustible a nivel mundial después de, ahí está Adri, de lo que sucedió en Ucrania y Rusia. Y un punto que me había llamado la atención de lo que decía Adri es que empezaba a sospechar que había precios diferenciales en Estados Unidos si alguien pagaba en cash el combustible. Y yo dije, no, Adri, no me digas que ya empezamos con la doble caja, que es, yo pensé que era un invento argentino. Si ya llegó a Estados Unidos es que la enfermedad de la inflación y de la economía en negro está llegando a una economía que se justamente tenía como bandera todo lo contrario. Ahí está Adri Sack en vivo desde Estados Unidos con su auto. Vamos a hacer la prueba en vivo, Adri, querido. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Absolutamente. Hoy vamos a hacer dos cosas. Primero, cargar nafta. Y segunda, saber cómo es una camisa de 11 varas. Bueno, me voy a meter una camisa de 11 varas en este momento tratando de cargar nafta acá solito. Mirá, tenemos dos cámaras. En esta estoy yo hablándote, me siento como Neustad. Y en la frontal tenemos el precio, fíjate. Nafta regular 3.55 y nafta premium 3.95. Estamos hablando del galón, claro, no del litro. litros, ¿no? Es decir, 3 litros... 3 litros 800, casi 4 litros. Entonces lo que vamos a hacer es ir un poquitito más hacia aquí. Este es un lugar bastante barato. Te digo que acá la nafta estaba a 4,40. ¿Estás con guantes, a Adri? $4 con guantes. No, como guantes. Ah, porque no, te tengo que entrar yo. Ah, no te veo las manos, ¿Qué? no te veía las manos. No te veía las manos. Vas a... No. Porque vos manejás... Él es el hombre de las manos mágicas, ¿viste? Él hace señas, tiene toda una ingeniería, y tiene una máquina... un celular que le responde a una cámara con las manos, por eso te preguntaba. Bueno, vamos a cargar combustible, a ver si hay, a ver si hay un precio distinto en efectivo. Vamos con tus manitos mágicas. Mira,
Vamos a probarlo. Mirá, nos vamos a bajar adelante. Hay un señor. Acá aclaramos que en todos los Estados Unidos, menos en el estado de New Jersey, la nafta te la tenés que cargar vos. No hay playero. Los playeros eso es un embole. Eso es un embole. Pero acá por eso también, te digo una cosa, acá por eso también hay mucho empleo y hay un gremio importante detrás de los surtidores. Ahora, ¿quién va a tener que bajarte? Desde luego. Bueno, primero vamos a apagar el motor, que es lo que corresponde, y les voy a mostrar, a ver, cómo es acá, cómo es el sistema. Yo te aviso, te informo, por las dudas, que acá se paga únicamente, esto es Costco. Costco es un club de compras. Entonces vos tenés justamente la posibilidad de entrar con un carnet de membresía, que espero haber traído a todo esto, porque son muchos preparativos, pero tengo que mirar ahora. ¿Hay algo? ¿Te quedó algo? Espera que voy a sacar, mirá. Acá tengo la tarjeta. Primero tengo que insertar esta. Lo hacemos rápido para que no sea muy embole. Es poner y sacar, remove quickly, dice. Sí, igual y que en ahora Argentina tenemos que todo, poner la tarjeta. Acá únicamente toman Visa, no toman las demás. Entonces tenemos que meter acá. Con el chip. Y sacar. Es no como tiene un mucha cajero. ciencia. Claro, exacto. Ya la saqué. Te digo, a mí me gusta más el método argentino, ¿eh? No me digas Qué que no lindo, te... me rechazó la tarjeta. ¿Te la rechazó? Chicos, se complicó. Esto es fantástico. Se complicó, que no vuelva a ir. No, espera. Pará. Ahí está. Espera que te digo. Fondo, Sadri, ¿qué estamos ¿Para qué haciendo? vuelvo? ¿Qué te gastaste? No, y lo que pasa es que ayer compré la baguette muy cara, ¿no? Realmente. A ver, vamos a hacerlo te de nuevo. desfinanciamos. Con la baguette, la leche y la carne te desfinanciamos. Ahí va Adri en vivo. De metodología. Ahí vamos de nuevo. Te das cuenta, ¿no? Porque yo reivindico el trabajo del playero. Para yo no mí, sé ¿sabés qué ustedes, pasa? pero... Me apuré. Sí, es más cómodo. Me gusta Un hablar. momento, ¿Cómo por le va, favor? señora? Le ayudo, que le limpie el A vidrio. ver. Gracias, mi vida. En una estación de servicio Que con no pocos saque la playeros, tarjeta hoy, no. ahí por ahí tenés que esperar No mucho. te puedo creer que me falla. Eso es verdad. Me está Chicos, fallando la tarjeta. se no te quedó puedo sin creer, qué un mango de esa. papelón. Para. Esto es una nota falsa. A ver, la crisis. Mostrá cómo carga el de atrás. Ay, Chicos, no. se vas, lo deja ahí el auto, no tiene un mango. Yo no sé cómo vas a explicarle a tu mujer vamos cuando a probar la de vuelvas. débito, vamos a probar la de débito. Aparte, A ver ahí, che, qué papelón. estás a no 12 puede de ser, marzo y mirá ya que te cargo acá quedaste sin un todas las mango. veces. No, pero a ver la de débito. No, pero acá hacemos producciones de lo más costosas. Che, estoy muy preocupado. No sé qué pasó. Nunca me había pasado. Lo no, dijo no. tu Sam. No, qué Puede martes 13. fallar No y puedo. falla. Escúchame, Adri, no me Bueno, interesa, esto ya es una vamos. nota. ¿Podemos hablar de tu intimidad? ¿En qué gastaste la plata? Antes que llegues a casa, porque vamos a intermediar con tu mujer. Claro. No tiene nafta para arrancar. Bueno, Queda ¿tenés loco nafta ahí, para chicos. arrancar A ver si por ahí? alguien se solidariza. Bueno. Los hermanos de Estados Unidos nos están viendo. Representación de la embajada, Cancillería, alguien. Rosario, ¿podés con tu contacto? Sí, para ya mover, Darío? empezamos, ya estamos en comunicación con Santiago ¿Me Cafiero van a para tener que que te ayudar? sí. ¿Me van a tener que Que vaya ayudar? Argüello, ¿no? Argüello Sí. podría ir a rescatarlo. Pará, te fuiste sin cargar. No me vas a decir que cargaste y no pagaste, ¿no? Lo hiciste una argentineada. Mirá que no estás en Argentina, Adri, ¿eh? Mirá que viene la policía Ay, y... no podemos sacarte de ahí, ¿eh? ¿Se quiere ir? Se quiere ir. pero Cuidado con la policía de Georgia, ¿eh? Se escapa. Se escapa. Se escapó. Se está escapando. Se está escapando, se está escapando. Está haciendo Se una escapó sin infracción, pagar. amigo. Se escapó Chicos, sin pagar. todo supera la realidad. Sí. Yo nunca, Habría que- a ver, el paga Dios no es una cosa que nunca lo hice. Me han contado que gira en Estados Unidos, que el argentino va a carga y sale corriendo. ¿Qué dicen, chicos? Claro, está muteado. Está muteado, Ah, está Adri. muteado, Adri. Ahí No está. se te pusiste nervioso. Tocá lo que tocaste porque no te escucho. No pagó nada. Avisanos. Que pague An- internet. Che, ¿hay una sirena ahí? ¿Hay una luz de Que sirena vaya atrás? dando ¿Puede ser? señales de vida cada una hora a ver si lo A ver, agarra esperá la que estoy policía. manejando y haciendo esto. Momento. ¿No será Che, como, pará. A ver, Acá está preocupado Angulo, dice que te está persiguiendo la policía, que ¿No te será fuiste y no como pagaste. ¿no será como el estafador de No, Tinder, no, y ya se me corta el audio también. A ver ahí, a ver, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Tenemos escuchan? miedo? Adri, Sí, acá más o están menos. diciendo, está Martín diciendo que te fuiste Sí. en infracción, que sos el estafador de Tinder, que cargaste combustible y no Cargaste nafta y pagaste. te fuiste, Adri. Sí, sobre todo, imagínate con esta foto en Tinder lo que puedo llegar a ligar. Pero no, pero te muestro. ¿Cómo hacemos te para muestro- zafar esto? Salió en Yo vivo. no sé si te podemos vamos a poder hacerlo. ayudar, Y le Adri. digo- Vamos a hacer lo posible. Mirá, estas manos cortan baguette como ninguna. Ustedes lo vieron ayer.
Pará que lo único que falta es que choque ahora. Pará. Chicos, A ver, yo le pido al ahí- Papa Francisco una ahí oración, estamos. una bendición para Adri, porque no sabemos dónde termina. Lo dejamos en paz, que salga antes de que lo agarre la policía. En vivo. Se fue sin pagar. Te fue sin pagar, una Con vergüenza. eso terminamos, para que sepas. Un programa así, bien Argentina. Argentinidad al palo. Quédense que ya llega ella, ya viene Vivi Canosa. Hasta mañana.